Bien, ya estamos aquí, ya en este es el último martes ya de noviembre, ¿ah? O sea, dentro de 8 días, si Dios lo permite, estaremos haciendo nuestro último discipulado de este año, de este 2022, aquí en el discipulado de la iglesia Efesios 4:23, dándole gracias primero que nos da y a ustedes también que sacan su tiempo, que se disponen. Y bueno, todas aquellas personas que de pronto no han podido. Hay mucha gente que no puede, ¿eh? O que no ha podido ahorita. Muchos compromisos ineludibles, digámoslo así. Pero eso es como todo, ¿no? Hay gente que puede y no se conecta, hay gente que no quiere, hay gente que puede y no quiere, hay gente que quiere y no puede. Y bueno, nosotros hemos querido y hemos podido y aquí estamos. Amén. Vamos a orar. Regálanos, Milton, una oración ahí Sí. para... Bueno, Señor, te damos muchas gracias esta noche, Señor. Gracias por un día más que nos has dado hoy, Señor, un día de trabajo, un día donde hemos tenido oportunidad, Señor, de hablar de ti, Señor, a la gente. Gracias, Señor, por por la familia que representamos, Señor, por los hermanos que están ahí presentes, ya conectados, Señor, que vamos a estar, Señor, escuchando el sano consejo de tu palabra, Señor, a través de tu siervo, el pastor Evers. Gracias por toda su familia, por su esposita y los hijos, Señor, bendícelos. Y los hermanos que están en problemas, Señor, que tienen enfermedades, Señor, ahora que hay tanta gripe, Señor. Te pedimos por la salud de cada uno de ellos, Señor, y por el bienestar de cada uno de ellos también, Señor, económico y de la manera que estén pasando, Señor, que todo se les resuelva para bien, Señor. Y gracias, Señor, y ayúdanos a abrir nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y para poder retener, Señor, lo bueno y así mismo, Señor, poder poner en obra, Señor, también lo que aprendemos y de esa misma forma poder ayudar a mucha gente que no te conoce, Señor, que es nuestra misión, Señor, hablar de ti, Señor, y hacerle saber a la gente que sin ti, Señor, no hay vida, Señor, no hay vida eterna, Señor. Gracias por todo, Señor, y te lo pedimos esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Milton. Voy a, voy Amén. a- voy- voy a cambiar un Amén. momentito de red aquí porque es que me avisan si me dejan de escuchar o no. Si internet está inestable. Vamos a ver si me cambio ya. Bueno, ya estoy en la red, en otra red. Bien, me oyen todavía, ¿no? Sí. Ok, está bien. Bueno, hoy no les voy a compartir, sí tengo un material ahí, no les voy a compartir pantalla. Quería que, bueno, busquen una Biblia, los que vamos a seguir un pasaje del libro de Job, que lo vamos a ir desarrollando, pero antes de entrarle al pasaje, o vayan, estén en su Biblia buscando el libro de Job mientras yo les voy contando. Nosotros, bueno, muchas veces hemos escuchado o hemos leído ese versículo que está en la palabra que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, o que es llevado cautivo por falta de entendimiento, por tantas cosas, ¿no? El pueblo de Dios, el cristianismo en general, si hay algo que lo caracteriza es, no todo mundo, ¿no? Porque es lo que estábamos hablando hace un momentito, de cómo ya en diferentes épocas del año y estas épocas que son de fin de año, pues la gente comienza a desentenderse un poquito más de las cosas de Dios, ¿no? O sea, lo cual no tiene explicación, no tiene lógica, pero bueno, así es, desafortunadamente así es. Pero bueno, eso no nos quita la responsabilidad de que uno esté preparado, o sea, no quiere decir que en estas épocas uno no necesite o no haya gente necesitada. De hecho, ahorita lo decía Luis David, que curiosamente es una época en la que hay más trabajo para algunos, más angustia para otros, más necesidades para otros, aunque en la gran mayoría de los hogares de las personas pues puedan tener algo de abundancia ahorita en diciembre por el tema de los aguinaldos, ¿no? Yo les he comentado varias veces que yo trabajo en una agencia de investigación de mercados y a nosotros, pues la recomendación siempre que nos preguntan algo es, bueno, en diciembre mejor no averiguar nada, no preguntar nada porque es un mes totalmente atípico, ¿no?
Ya uno ve el 1 de diciembre, entonces usted no le va a preguntar en diciembre si a alguien le gusta algo, si se siente bien, si quiere a alguien, porque en diciembre es un mes donde uno quiere a todo mundo y todo le gusta a uno, ¿no? O sea, porque uno ya como que le cambia el semblante y como que uno se pone en modo, y ahora con este mundial, pues ni se diga, ¿no? Estamos en modo mundial, vacaciones y de todo, ¿no? Pero bueno, eso es indiscutible que son épocas que se prestan para uno distraerse, para uno salirse, para uno descuidar un poquito su relación con el Señor y como les decía, no es lo ideal, ¿no? Eh, yo quería compartir con ustedes un versículo, un pasaje que está en el libro de Job, que le vamos todos al libro de Job. Y no les comparto el material porque quiero que lo llevemos así, no sé si ustedes han visto digamos, la forma en la que, o mi estilo para predicar, digámoslo así, ¿usted sabe quién es el más feliz en la iglesia con mi estilo para predicar? ¿Quién creen ustedes que es el más feliz? Jorgito. Jorgito, sí, porque por eso le gusta hacerse ahí a la primera fila, porque hasta me provoca un día mandarlo para atrás, porque es que todas las preguntas me las contestan. Entonces me echa a perder la dinámica. Pero bueno, eso es una ventaja que él tiene su conocimiento. Alguna vez yo le dije a Jorgito, y bueno, creo que Jorgito esté viendo este video, que una vez le sonó el teléfono ahí en la iglesia y se salió al baño y después le volvió a sonar el teléfono y no podía apagarlo. Entonces yo le decía, lo agarré y le dije, mira, tienes que tener cuidado en eso porque la imagen que la iglesia tiene de ti o uno mismo o yo mismo es que tú conoces mucha palabra. Pero el conocer la palabra no quiere decir que uno tenga entendimiento, ¿me entiendes? Son dos cosas totalmente diferentes, porque quiere decir uno descifrarse mensajes y versículos, pero si uno no tiene entendimiento de lo que está, de dónde está y la importancia del lugar donde está, ¿me entiendes? Entonces, parece que lo entendió, o bueno, no sé si lo han entendido o no, pero bueno, el caso es que no le ha vuelto a suceder. Entonces, quería que fuéramos todos al libro de Job, capítulo 11. Hay un pasaje ahí que quiero compartir con ustedes, quiero que lo desarrollemos. Tal vez con algunos lo hemos hablado en algún momento, pero sí quiero que vayamos versículo a versículo y vamos a empezar de atrás para adelante ahí en Job 11, vamos a ir al versículo 19. Job 11, 19. Ustedes me dicen cuando lo tengan ahí. Amén. ¿Todos lo Amén. tienen? Amén. Amén. Ok. Bueno, entonces, si quieres, Shirley, léenos el versículo 19. ¿Qué dice? Job 11, 19. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán su favor. Ok. Bueno, quería tener un ratito ahí en esa última parte que leímos. Nos dice que muchos suplicarán tu favor, ¿no? Porque yo creo que a la larga es un anhelo que todos deberíamos de tener, ¿no? O sea, todos en su momento quisiéramos que lo que hemos aprendido o que se hiciera realidad en nuestra vida, aquello que Pablo decía es que yo soy deudor, ¿no? Eso decía Pablo. ¿A qué se refería él con que él era deudor? Bueno, él estaba consciente de todo lo que había recibido del Señor, de quién era y de quién era ahora. Y eso que él había recibido, eso que él estaba viviendo, pues no quería quedarse con eso, ¿no? Él decía, yo tengo que darlo, por eso decía, ay de mí si no predicara, y por eso los consejos de él a Timoteo siempre eran, haz tu labor de evangelista, predica en tiempo y fuera de tiempo, no contiendas con la palabra que eso no aprovecha, o sea, más bien que nadie ponga en poco tu juventud, sino que, o sea, toda la cantidad de consejos que Pablo le daba a Timoteo, era precisamente en respuesta a esa necesidad que él tenía de que aquella persona a la que él amaba, como lo era Timoteo, obviamente, y no dudamos de que Pablo amaba a Timoteo, por lo menos pudiera ejercer un ministerio tal cual como él lo vivió, ¿no? Yo estoy completamente seguro que el anhelo de Pablo es que Timoteo pudiera llegar al final de sus días como él llegó, ¿no? O tal vez que no sufriera tanto, porque uno siempre, si yo sufro, uno como los que somos padres diría, bueno, yo anhelo que mis hijos salgan adelante, pero que ojalá no tropiecen o no cometan tanta tontera como las que cometimos nosotros. Ese sería el anhelo de uno, ¿no? Entonces, este pasaje que está ahí, o el que acabamos de leer, o el versículo que leyó Shirley, que decía que muchos supliquen tu favor, ¿no? Yo creo que cuando alguien le pide un favor a uno, ¿cuándo creen ustedes que alguien, no hablemos de suplicar en términos de que venga alguien y se arrodille y se arrastre a los pies de uno, no hablemos de eso. Pensemos en que una súplica
¿Qué es una súplica? A ver, alguien ahí que tenga o que javiente decir, pastor, para mí una súplica es tal. ¿Qué sería? Pedir, Pedir, Eso es como pedir un favor, pero con más insistencia. Pedir con angustia. pedir con angustia, puede ser, pero a la larga todo se resume en que es pedir, ¿cierto? Entonces, cuando dicen, muchos suplicarán, reemplacemos ese suplicarán por, pues te pedirán, ¿no? Tu favor, ¿no? Uno siempre que oye la palabra favor, uno dice, uy, ya me venían a pedir un favor. O sea, me venían a pedirme algo, ¿no? Pero, ¿qué sería un favor? Tratemos de, acuérdense que estamos escudriñando ese pasaje. ¿Qué sería un favor propiamente? Una ayuda. Una ayuda que no necesariamente tiene que ser monetaria, ¿cierto que no? Una ayuda de cualquier índole, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que nosotros, los que por lo menos, yo creo que ustedes también, nos consideramos siervos del Señor, o sea, y si usted dirá, pastor, yo todavía no, porque no estoy sirviendo, bueno, nunca es tarde, hay que empezar a servir, y recuerde que uno no sirve propiamente en la iglesia, entonces uno sirve en su casa, en su trabajo. Entonces, ese es un anhelo, de que haga realidad en la vida de nosotros ese versículo 19, no tanto el de te acostarás y no hay que quien te espante, que ahorita lo vamos a ver, sino la parte esa de que muchos suplicarán tu favor, ¿no? Entonces, pero obviamente, recuerden, la relación con el Señor siempre es una relación condicionada, siempre tienen que haber cosas que sucedan para poder que se den otras, ¿no? Muchas veces nosotros hemos hablado en la iglesia de que la vida de uno, acuerdan que, por eso les hablaba ahorita de Jorgito, porque siempre que yo hago este tipo de preguntas en las prédicas, siempre me las contesta encima hasta me salpica de saliva y todo, no, no mentira tampoco. Pero ¿qué es la vida de uno? Acuérdense, vamos a ver ahorita muchos conceptos que nosotros conocemos, pero quería amarrarlos aquí para que lleguemos a ese versículo 19, que es la meta que yo creo que nosotros deberíamos de tener, no solamente con nuestra familia, con nuestros hijos, con la gente que amamos, los que queremos, inclusive con gente desconocida, ¿no? Que la gente suplique mi favor, o sea, que me vean a mí cuando a uno le piden un favor. ¿Cuándo uno le pide un favor a alguien? Cuando necesita. Sí, cuando uno necesita, pero créeme, Milton, que hay muchas veces que yo necesito algo y no necesariamente porque necesito algo le voy a pedir un favor a X o Y persona. O sea, ¿cuánto se lo pido a X o Y persona? cuando yo creo que esa persona tiene lo que yo necesito o me puede ayudar. Exacto, cuando yo creo que esa persona puede ayudarme a resolver el problema, ¿no? O hay una confianza, una confianza porque cualquiera, o sea, a veces uno queda con la cara estirada cuando uno pide un favor. Traduzcale que es cara estirada a ellos. Bueno, sí, que no le hacen el favor que uno necesitaba. Realmente pensaba que esa persona le podía ayudar y mentiras. Dice, no, es que ahorita no tengo, mira, queda uno con la vergüenza de haber pedido y quedar así, sin el favor, con la cara estirada, decimos nosotros. Okay, entonces acuérdense, si alguna tiene una arruga por ahí, pídame un favor, yo le digo que no, e inmediatamente se le estira la cara. Entonces, sí, quedar con la cara estirada es eso, cuando uno le pide un favor a alguien y te dice, no, ahorita no puedo, entonces dice, uy, les ha pasado eso, ¿no? Qué feo. Entonces, sí, uno le pide un favor a alguien cuando uno, primero que todo, uno necesita algo y uno cree que esa persona te puede resolver, ¿no? Te puede ayudar. Porque a veces hay personas que uno dice, no, hombre, yo ni para qué le pido un favor a esa persona si antes más bien me va a disparar de regreso. Disparar en Colombia le llaman cuando uno le pide un favor a alguien, le dice, uy, me disparo. Estamos aquí aprendiendo, ilustrándonos en otros idiomas. Entonces, Pastor, y fuera de eso también uno abre su corazón y también queda como esclavizado de esa información a ser pasada, digámoslo en otras palabras, ¿sí me entiende? sí, también, o sea, a veces uno no le pide un favor a alguien porque ahí entra lo que Milena decía ahorita de la confianza, ¿no? A veces yo tengo una necesidad, yo sé que hay una persona que me la puede resolver, pero no existe la confianza o la fraternidad entre ambas partes como para que vea, ténganlo por seguro que yo he tenido necesidades, que yo sé que hay personas, cuando estábamos acá en Pavas, que hay personas que me podrían resolver,
pero no me sentía yo con la confianza de ir a, lo que decía Milena, abrir el corazón y decir, uy, no, no por apariencia ni nada de eso, sino porque uno conoce el tipo de persona y dice, ah, mejor dicho, ahora este ya le va a contar al otro, y entonces se vuelve un bochinche. Pero bueno, el caso es ese. Entonces, la vida de uno, recuerden, lo hemos hablado en la iglesia, es la suma de las decisiones que uno toma, eso ya lo tenemos que manejar al dedillo, digámoslo así. En la vida siempre se nos ha dado dos opciones, o sea, el Señor desde el libro de Deuteronomio siempre han habido las dos opciones, la vida, la muerte, el bien y el mal, la mentira, la verdad, el amor, el odio, siempre hay dos caminos por los cuales uno puede escoger, ¿no? Entonces, en esto de vivir la vida, no vivir la vida loca como le enseñan a uno, uno debe tomar la decisión de vivirla como tal, pero hay gente que por sus propias decisiones toma la decisión más bien que en vez de vivir la vida lo que hacen es soportarla, ¿no? Soportarla, o sea, como que cada día es un día, ay, un día más, y se mantienen en eso de un día más y un día más que soporté y un día más que sobreviví y nunca llegan a disfrutar realmente de un día más, ¿me entiendes? Que uno tiene que disfrutarlo como un regalo, como un premio, digámoslo al Señor, ¿no? Entonces, lo que hacen es prácticamente sobrevivir, ¿no? Entonces, por eso es importante en la vida que uno se establezca, pues, objetivos, metas, tanto en lo natural como en lo espiritual, porque una vida sin metas, sin objetivos, pues no vamos a tener esa brújula hacia dónde apuntar, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos metas, o sea, en algún momento lo que hemos medio conversado con Milton, él tiene sus objetivos, sus metas, él se visualiza dentro de 1 o 2 años por lo que hemos hablado y ya más o menos él sabe, digamos, ¿sí o no, Milton? Asienta tu cabeza si estoy más o menos. Ya más o menos Milton sabe qué va a hacer dentro de 6 meses, 1 año, cuando se pensione y qué va a hacer con su pensión y qué va a hacer con su casa aquí, a dónde va a vivir, o sea, ya lo tiene acomodado, lo mismo Gema y Fernando con sus negocios, Cecilia, Alberto, Shirley, Flori, David tiene sus metas también, Paula, Mari, todos tenemos metas y sueños y objetivos que nos van marcando la ruta hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Porque si no tuviéramos metas, es como que un barco saliera al alta mar y no tuviera timón y fuera para donde lo lleven las olas, ¿no? Entonces, esa sería nuestra vida si no tuviéramos meta, ¿no? Entonces, ¿cómo las tenemos? Tanto en lo natural como en lo espiritual, lo que pasa es que todo eso que les dije ahorita es muy fácil, en lo natural es facilísimo, decir, mis metas en lo natural son estas, pero en lo espiritual ahí es donde uno como que se sienta un poquito más de decir, bueno, ¿cuáles son mis metas en lo espiritual? O sea, porque sin dejarse llevar por la religión, obviamente, decir, ay, ser un siervo de Dios, ser usado, bueno, una cantidad de cosas que la gente puede decir, pero recuerden, ¿no? O sea, si uno no está avanzando de a poquito en el logro de sus metas, nunca lo va a hacer. Entonces, hay gente que quiere hacer de todo, ¿no? En las cosas de Dios estamos hablando, pero cómo cuesta que empiecen por lo básico, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, uno quiere ser un gran siervo de Dios, pero a veces, acuerden que los grandes siervos, ¿dónde empiezan los grandes siervos de Dios, hermanos? O sea, ¿dónde creen ustedes que empiezan los grandes siervos así? Haciendo cosas que Pequeñas. En la pequeñas, casa. haciendo cosas simples, ¿cierto que sí? Por ejemplo, usted llega a una congregación y dice, bueno, aquí qué puedo llegar a hacer. Entonces, ponerse uno a disposición del pastor o algo así, decir, pero no esperar a que el pastor te diga, mira, qué bueno que llegaste, porque es que necesitaba yo aquí alguien que predique por mí o alguien que cante o algo. Uno, no, o sea, decir, bueno, pastor, ¿en qué puedo ayudar o qué necesita? Y estar dispuesto a que uno tiene que empezar de abajo, ¿no? O sea, nosotros en la iglesia, gracias a Dios, no tenemos, digo gracias a Dios porque eso es un pleito, y aquí Gema y Milton, o los que hemos estado en Pava, saben de qué estoy hablando, de que no tenemos que hacer aseo en la iglesia, porque acá teníamos que armar unos grupos de aseo y que es, no, que yo ese sábado no voy y empujar a la gente y bueno, y Gema y Fernando que venían de Cartago hasta Pavas para limpiar la iglesia, que obviamente, y era complicado. Entonces nosotros no tenemos necesidad de eso, pero por ahí empieza uno, ¿no? Yo una vez puse una foto, una vez yo estaba limpiando el sanitario ahí de la iglesia y estaba con Marquito que estaba pequeñito, entonces nos tomamos una foto ahí y le digo, aquí enseñándole a mi hijo que el crecimiento está en el servicio, ahí al lado del sanitario. Pero bueno, el que entendió, entendió. Y entonces, pero así es, ¿no? O sea, uno tiene que empezar por ahí. Pero bueno, el caso es que hay que establecerse esas metas y las metas tienen que ser alcanzables y proseguirlas. Como decía Pablo, yo prosigo
a la meta que tengo, que es mi supremo llamamiento en Cristo Jesús, que eso es lo más importante para mí, decía él, ¿no? Entonces, y bueno, hay que luchar por ellas, ¿no? Y porque si no, o sea, si no estamos dispuestos a luchar por alcanzar las metas, pues ni para qué nos las proponemos. Y para eso, es que está en el libro de Proverbios, capítulo 1, que el Señor, conociendo que nosotros somos buenos para establecer metas, pero muy malos para esforzarnos en cumplirlas, nos dice a nosotros que tenemos que dejar. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Proverbios 1, 28. Dice, oh, ¿hasta cuándo van a dejar qué cosa? La simpleza. La simpleza. ¿Hasta cuándo van a dejar la simpleza? Dejen la simpleza, ¿no? Entonces, bueno, mire que Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea, todo lo que hagamos, tanto en lo natural como espiritual, obviamente uno debe ponerlo en las manos del Señor. Y dice que Él va a afirmar esos pensamientos, esas ideas que tengamos. ¿Por qué es importante ponerlas en las manos del Señor? Porque nosotros tenemos muchos pensamientos, muchas ideas, muchos anhelos, muchos objetivos, muchas cosas que queremos lograr, pero dice la palabra en Proverbios 19:21 que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová es el que permanece, ¿no? No se trata de lo que nosotros tengamos y querramos, sino se trata de lo que esté en la voluntad del Señor, ¿no? Y para eso es clave, importantísimo, y no vamos a profundizar ahí porque ustedes ya se conocen eso así, pero repasemos un poquitito de esos principios, tal vez por algunos que no lo han escuchado tanto de la siembra y la cosecha, que cada rato lo mencionamos, ¿no? Porque es importante siempre tener presente eso de la siembra y la cosecha. No le hemos llegado, no le hemos caído todavía a lo de Job, ¿no? Estamos en la plataforma. Porque es importante eso de la siembra y la cosecha, porque eso es algo que con lo que convivimos a diario, ¿no? Inclusive antes de ser cristiano, ¿no? ¿Cómo le llamaba a la siembra y la cosecha antes de ser cristiano? ¿Cómo le llama la gente? O la gente que no es cristiana, ¿cómo le llama la siembra y la cosecha? Tiene varios Karma. nombres. El karma, ¿y qué más? La causa y efecto, cosas de esas, ¿no? Así le llaman, pero a la larga no, el principio es el mismo, ¿no? Y entonces, hay algunos elementos que son claves dentro de todo este principio de la siembra y la cosecha, porque cuando uno habla de metas y objetivos, tiene que estar los principios de la siembra y la cosecha ahí presentes, ¿no? Y es algo que uno tiene que manejar, pero al dedillo, ¿no? Entonces, recordemos nada más rápidamente algunos elementos, pasos básicos de la siembra y la cosecha. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer, tanto en lo natural como en lo espiritual, pensando en la siembra y la cosecha? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Preparar el terreno. ¿Perdón? Preparar el terreno. Bueno, antes de preparar el terreno hay que hacer algo. Comprar la tierra. Escoger la semilla. Eso, Pablito, es que usted después de esos 10 viajes misioneros está hecho está pero volando. Entonces, lo primero, hay que seleccionar la semilla. ¿Por qué hay que seleccionar la semilla antes de comprar la tierra y antes de seleccionar la tierra? ¿Por qué? Porque imagínense que yo compre un terreno allá en Cartago y resulta que yo lo que quería sembrar es plátano. Bueno, yo no sé si en Cartago era el plátano o no, pero digamos que Cartago es una tierra fría y el plátano es de tierra caliente, por decir algo. Entonces ahí tengo un pleito, ¿cierto que sí? Entonces yo primero selecciono la semilla, yo digo, ¿qué es lo que yo quiero sembrar? Para después yo consigo un terreno acorde a esa semilla, ¿no? Entonces lo primero es seleccionar la semilla, porque la semilla está muy alineada a lo que yo quiero recoger, acuérdense que la semilla es clave por eso, porque está alineada a lo que yo quiero recoger. Si yo quiero recoger papa, entonces compro semillas de papa y busco un terreno, un lote en una temperatura o en un clima que se preste para lo de la papa, ¿no? Entonces, seleccionar la semilla es clave. En las cosas de Dios, por ejemplo, si usted determina cómo quiere morir, por ponerle ejemplo, eso te sirve a ti. Eso es lo que uno quiere cosechar. ¿Yo qué es lo que quiero cosechar? Yo quiero que mis días y mi encuentro con el Señor me agarre sirviéndole a Él, digamos. Entonces, como ese es lo que yo quiero recoger, entonces yo tengo que sembrar eso. Entonces, ¿qué tengo que sembrar? Pues tengo que volverme un siervo, tengo que vivir como siervo, caminar como siervo, para que en el momento en que me llegue la muerte, que no sé cuándo es, pues me agarre como siervo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que uno defina lo que quiere cosechar, qué es lo que quiere recoger, para saber cuál es la semilla que tiene que escoger o seleccionar. Entonces, una vez que uno selecciona la semilla, ahí ya viene lo que decía Paula, que hay que escoger la tierra, ¿no? Donde yo quiero sembrar. Y después de que yo escojo la tierra, que decía Paula, viene lo que dijo Milena,
que hay que comprarla, ¿no? Porque una cosa es escogerla, otra cosa hay que comprarla. ¿Y qué hay que comprar? ¿Solo la tierra o qué más hay que comprar? El abono. Bueno, sí, puede ser el abono, pero algo más importante que el abono. Yo ya escogí la semilla, seleccioné la tierra, ahora sí tengo que ir a comprar tanto la tierra como, Las herramientas. más que las herramientas. Chile, por ahí creo que lo dijo La Flori. semilla. Las semillas, hay que comprar las semillas también, o sea, porque si no, digamos, yo compro el terreno, yo quiero sembrar plátano, yo compro el terreno, herramientas, abono y todo eso, pero ¿qué hago yo con eso si no he comprado las semillas de plátano? No hago nada. Entonces tengo que comprar tanto el terreno como la semilla, ¿no? Y digo comprar porque a uno todo en esta vida le tiene que costar algo, ¿no? Había una canción por allá en Colombia que decía, no era cristiana, por cierto, ya no cuánto, que decía que no quiero nada regalado, o sea, no quiero nada regalado porque a mí lo regalado nunca me ha sabido de nada. Uy, ya, me acordé de otra cosa. Entonces, no quiero nada regalado, decía esa canción, que fue lo que le dije, ¿quién dijo eso? No quiero nada regalado. David. David, primera de Crónicas 21:22, entonces el rey David dijo a Amán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Entonces, todas las cosas tienen que costarle a uno algo, ¿no? Algo tiene que costarle, ¿no? Bueno, entonces, antes de sembrar, pues hay que preparar el terreno, que era lo que también decían por ahí, arar el campo, limpiar la tierra, preparar las semillas, hay semillas que hay que lavarlas, hay semillas que hay que calentarlas, y después de que ya tiene uno todo eso, ya compré todo, alisté el terreno, pues ahí sí siembro, ¿no? Pero cuando yo siembro, ahí no termina todo, ¿cierto? Que no, más bien creo que ahí empieza todo, porque no se puede descuidar la semilla. ¿Qué pasó o qué enseña la palabra cuando uno siembra y descuida la siembra? ¿Qué pasa? Se llena de hierba. Se llena de hierba, que eso es en lo natural y esa hierba puede ser que se conoce como un nombre y en lo espiritual también pasa. Se meten las aves, pueden comer las Se semillas. meten las aves, pero La cizaña. la cizaña. O sea, acuérdense que cuando alguien dijo es que sembramos y vino el enemigo y te sembró ¿qué? Cizaña, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es la característica de la cizaña? Que la cizaña crece, ¿se acuerdan que la cizaña crecía igual que el trigo? La Y hoga. entonces decía, ¿cómo hacemos para arrancar la cizaña? Y es que se confunde, porque si hay algo particular que tiene la cizaña es que es igualita al original, digámoslo, es la imitación, ¿no? Por eso era que decía allá arriba que la siembra, el trigo y la cizaña siempre van a existir mientras haya siembra y cosecha, ¿no? ¿Cómo se distingue la cizaña del trigo? ¿Ustedes se acuerdan? Que se doblaba ¿Quién se dobla? el trigo. ¿Por qué se dobla? Porque es más pesado, pesa más, entonces se tiende a doblar. ¿Por qué pesa más el trigo, Emita? Por el fruto. Exacto, gracias. Que va ligado con el servicio de nosotros. El trigo, digamos, llega un momento en que el trigo y la cizaña crecen igualitos, pero cuando el trigo comienza a dar fruto, se dobla, ¿no? Y la cizaña, como no da fruto, permanece erguida. Entonces, por eso cuando decían, ¿y qué? ¿La arrancamos? Dicen, no la arranquen porque eso está escrito en la palabra. Esperen a que sea el momento de la siega y ahí se va a saber quién es quién, ¿no? Entonces, Arranca la por eso, cizaña y se trae el trigo. exacto. Y la cizaña, yo no sé si ustedes saben que en lo natural la cizaña es una bolita negra, ¿no? Son como bolitas negritas que tienen un efecto somnífero inclusive, ¿no? Si uno agarra esas bolitas y se ingieren en muchas cantidades, una persona se dopa, ¿no? Entonces, o sea, son semillitas así que son peligrosas, ¿no? Nada que ver con el trigo que es de alimento, ¿no? Entonces, hay que sembrar, pero no descuidar la siembra, hay que poner cercas, hay que poner límites, hay que edificar los muros, marcar el terreno, todo eso que ya lo conocemos, ¿no? Y también hay que conocer el tiempo, ¿no? No es lo mismo cuando usted siembra una semilla de papa, que usted sabe, ¿cuánto demora una semilla de papa en salir, Milton? ¿Usted sabe? No sé. Bueno, no sé cuánto, pero no demora lo mismo la papa que el chayote. Bueno, Alberto, que siembras chayote por ahí, no sé cuánto demora el chayote en salir. Pero La bueno, yuca sí sé que son 9 meses. Bueno, la yuca son 9 meses, la macadamia son 5 años. Entonces, Sí. cada semilla tiene su tiempo. Entonces, uno tiene que saber cuál es el tiempo para no estar esperando cosechar en el tiempo que no es. Es como que yo me pusiera en un ejemplo muy de moda ahorita. ¿Por qué
¿Por qué ahorita ella dice, uy, ya llegó diciembre, ahorita viene el aguinaldo? ¿Por qué? Porque uno sabe, ¿no? Uno sabe cuál es el tiempo. Pero yo no me voy a poner a estar consultando el saldo desde por ahí de mayo, junio, y digo, ay, qué tirada, no me han depositado el aguinaldo. Agosto, y entonces me paso todo el año amargado. ¿Por qué? No, no lo hago. ¿Por qué? Porque como tengo conocimiento del tiempo adecuado, entonces espero recoger cuando sea el tiempo. Lo mismo pasa con las siembras, ¿no? Entonces, uno no puede estar esperando recoger cuando no es tiempo, ¿no? Porque cuando todo da fruto a su tiempo, ¿no? ¿Qué más hay que hacer? Bueno, hay que reconocer el sembrado y todo ese asunto, ¿no? Acuerden que uno va a recoger donde siembre, ¿no? Si yo siembro en Cartago, pues allá voy a recoger. Si yo siembro en las cosas de Dios, y no estoy hablando de plata, pues voy a recoger en el reino de Dios. Pero hay mucha gente que no siembra en el reino de Dios y quieren que Dios, o quieren ser merecedores de las bendiciones de Dios. Eso no se cumple para nada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que ya en lo espiritual, ya saliéndonos un poco de lo natural, ¿la semilla cuál es en lo espiritual? ¿Cuál es la semilla? Palabra. La palabra de Dios. Acuérdense, estoy haciendo preguntas ahí para que no se duerma porque Milton Milton es el Jorgito de aquí, el discipulado. Entonces, la palabra es la semilla de Dios, ¿cierto? Y dice la palabra que ella no va a volver vacía, sino que ella va a dar el fruto por el cual fue enviada, ¿no? Entonces, habrá gente que lo aprovecha, habrá gente que no, pero la palabra nunca va a regresar vacía, siempre va a ser aquello para lo cual lo ha enviado. Entonces, la semilla es la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué necesita una semilla para activarse, para ¡pau! Explotar? ¿Qué necesita? Tierra fértil. Tierra, tener contacto con la tierra, ¿cierto? Entonces, si la semilla es la palabra de Dios, ¿qué necesita la semilla, que es la palabra de Dios? ¿Qué necesita para boom, explotar, para dar el fruto? ¿Qué necesita? Acuérdense, en lo natural lo dijeron ahorita, ¿no? Una semilla necesita una tierra buena, ¿no? Para que pum, se unen y todo lo demás que dijo Milena Regala ahorita semilla. del abono y regala, todo eso demás es complementario, porque díganme ustedes si no hay semillas que uno las tira por ahí y sin que nadie las abone, sin que nadie las riegue, sin que nadie salen y dan fruto, ¿no? Entonces, lo que una semilla necesita es una buena tierra, nada más. Entonces, si la palabra de Dios es la semilla de Dios, ¿qué necesita esa semilla para que dé el fruto? ¿Qué necesita? Predicarla. Predicarla. ¿Qué sería predicarla? Que dijo Pablo. ¿Qué sería predicar la semilla? ¿Qué es eso? Escuchar la palabra. O leer la palabra. Escucharla no es tanto, digamos, escucharla, a ver. Pero volvamos a lo que dijo Pablito. Cuando uno predica la palabra, ¿qué está haciendo? Entendiendo que la palabra es la semilla, ¿no? ¿Qué está haciendo? Sembrando. Sembrando. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Acuérdense cuando dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Se acuerdan de la parábola de las 4 tierras? Ah, ya les di la respuesta. ¿Qué necesita una semilla en lo natural? Tierra. ¿Qué necesita la semilla de Dios, que es la palabra? Tierra también, pero es una tierra espiritual. ¿Cuál es esa tierra? Las personas. Las personas. Acuérdese, Primera de Crónicas Nuestra 7:14, que el Señor decía, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y si se apartaren de sus caminos, entonces yo desde los cielos oiré, los perdonaré y sanaré, ¿qué? Su tierra. Sanaré su Su tierra. tierra. ¿Qué es sanar su tierra? Su corazón, ¿no? Su mente. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, creo que es primero o segunda de Crónicas 7:14. Y sanaré su tierra, o sea, su corazón. Entonces, la palabra de Dios, la semilla necesita una buena tierra, necesita un corazón dispuesto. Por eso es que, ¿se acuerdan de la parábola de los 4 oyentes que decía que una semilla cayó en el camino y como era duro en el cemento? Es como que usted tiene una semilla ahí en el cemento, eso no va a pegar nunca. ¿Por qué? Porque es una tierra dura, es una tierra que no hay cabida. Por eso el Señor le decía a la gente, ustedes me quieren matar, ¿saben por qué? Porque mi palabra, mi semilla, no tiene cabida en sus corazones, en su tierra. ¿Entienden? O sea, si la semilla no entra en la tierra, no hay posibilidad de absolutamente nada, ¿no? Entonces, por eso la tierra, el corazón que nosotros teníamos, que era como tirar una semilla en el cemento,
no sirve. Entonces, por eso el Señor nos dijo, tengo que cambiarles ese corazón de piedra, porque ahí no va a entrar ninguna semilla, y ponerles un corazón de carne o blandita, donde pueda entrar la semilla, porque si no, no vamos a hacer nada. ¿Me entienden? Entonces, necesita una buena tierra. La tierra, obviamente, es el corazón, la mente de cada uno de nosotros, ¿no? Todo eso está, eso no es nada nuevo para ustedes, ¿no? Y recuerden que cada tierra tiene lo suyo, ¿no? Cada tierra tiene lo suyo, lo que hablábamos en estos días de los 12 discípulos, que por qué si los 12 recibieron la misma semilla, andaban con el mismo sembrador, escuchaban los mismos consejos, ¿por qué Judas se perdió? Decisión personal, o sea, no fue a la larga una buena tierra, ¿no? Porque ahí no fue culpa del Señor ni nada de eso. Entonces, bueno, en esto de la siembra y la cosecha, recuerde que uno no debe confundir los frutos con la semilla, ¿no? Una cosa es la semilla, otra cosa es la tierra, y ya después de que hay todo ese proceso vienen los frutos, ¿cierto que sí? Y por eso es que por los frutos vamos a ser conocidos, ¿no? Entonces, a veces, cuando los frutos no son buenos, visiblemente uno lo puede ver, uno dice, ¿qué habrá pasado ahí? Entonces uno tiene que ir a la raíz del asunto, a la semilla, porque las semillas producen raíces, ¿no? Entonces, en esto de la siembra y la cosecha pueden pasar dos cosas que, digamos, si la semilla es la palabra de Dios y en lo natural, cuando se echa a perder una siembra se echa a perder, acuérdense que hay dos elementos, ¿no? La semilla y la tierra. La semilla y la tierra, ¿no? Para que una cosecha sea buena, los dos tienen que ser buenos, ¿no? Los dos tienen que ser buenos, una buena semilla, una buena tierra y ¡wow! La hacemos, ¿no? Pero si la semilla es mala y la tierra es buena, se echa a perder. Si los dos son malos, ni se diga. Si la tierra es mala y la semilla es buena, se echa a perder. Entonces, tiene que ser buena con buena, ¿no? Entonces, cuando es la palabra de Dios, que es la semilla, siempre es buena, o sea, no hay palabra mala, ¿no? No voy a decir, es que, pastor, ¿y la semilla, que es la palabra de Dios, puede ser mala? No, o sea, ahí está garantizado que la semilla es buena. ¿Cuándo se echa a perder esa siembra? Solamente cuando la tierra es mala, ¿no? ¿Y cuando la tierra es mala? Cuando una persona no está preparada, no tiene un corazón dispuesto, realmente no le interesan las cosas de Dios, o su cristianismo es lo que ya hablaba el domingo en la radio, para los millones de seguidores que tengo en la radio. Digamos que cuando, ya me olvidó lo que le dije, pues estar tonteando. ¿Qué era lo que le dije? Se me fue. Ah, bueno, sí, no, les decía yo que por ejemplo, cuando una tierra es mala, digámoslo así, o cuando se echa a perder una siembra, cuando la tierra no es buena, digámoslo, porque a veces hay iglesias donde la palabra que se predica es una buena palabra, buena semilla, pero los corazones, la gente, la disposición de la gente no es buena, ¿no? Entonces la tierra es mala, entonces se echa a perder. Hay iglesias donde hay gente buena, porque ustedes dirán, pastor, ¿y en esas mega iglesias todo el mundo será malo? No, hay gente buena. Yo creo que ustedes deben conocer gente que se congrega en iglesias que uno dice, bueno, no entiendo por qué estará esa persona allá, porque es una persona buena, de corazón, noble y todo. Entonces, a lo mejor pueden llegar a ser buenas tierras, pero las semillas que reciben no son buenas. Ahora usted dirá, pastor, pero usted me acaba de decir que la semilla de Dios siempre es buena. Sí, pero es que la semilla que esa persona recibe no son de Dios. No son semillas de Dios. Acuérdate que hay gente que siembra la palabra de Dios, pero hay gente que siembra otras cosas, ¿no? Discordias, contiendas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí cualquiera de esas dos cosas que falle se echa a perder la cosecha, ¿no? Entonces, mire, vimos todo esto. Ahora sí, para meternos al pasaje de Job que leímos ahora, o el versículo que nos leyó Shirley, para que tengamos presente cosas, ¿no? Porque nosotros queremos llegar leímos un versículo, que era el versículo 19, que decía que muchos suplican tu favor. Es algo que yo quiero cosechar, algo que yo quiero alcanzar. Ese es mi anhelo, realmente, que yo pueda llegar a ser un punto de referencia, de que la gente pueda llegar a tenerme a mí como alguien al quien acudir y que yo esté preparado para poder tender la mano. No necesariamente tiene que ser plata, y si pueden ayudar con plata, pues mejor también. Pero enteramente preparados, ¿no? Que ese es el objetivo de la palabra. Entonces, allá queremos llegar, ¿no? Entonces vamos a ir ahora sí al versículo de Job, después de estos 47 minutos de plataforma. Volvamos al versículo de Job que estábamos allá y hablemos un poquito de Job, ¿no? O sea, yo creo que todos conocen la historia de Job, pero bueno, posiblemente algunos no sepan algunos detalles de Job. Dice la palabra que Job era un hombre. ¿Cómo era Job? ¿Qué conocen de Job? A ver, cuéntenme de Job.
Diga. ¿Perdón? Fernando quiere hablar. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía muchos éxitos, tanto en lo personal. No escucha. El oye muy cortado, Fernando. Ahí me escuchan bien. Ahí mejor. Era un hombre temeroso de Dios, de Jehová. Sí. Era una persona muy exitosa, le iba muy bien en sus finanzas, también en el ámbito personal, en el ámbito laboral, ¿verdad? Era un hombre con muchas riquezas, muy respetado, una persona que daba testimonio en el pueblo, ¿verdad? Porque era un hombre que daba mucho testimonio a sus amigos también, aparte de su familia, y a sus siervos también. Entonces, era un hombre de verdad que de admiración, ¿verdad? Por las personas que lo rodeaban. Ok. O sea, digamos, todo lo que acaba de decir Fernando, pues es cierto. Job era una persona recta, a él se le llamaba como el justo Job, digámoslo así. Pero Y también, pastor, sí, ese fue el que fue puesto. ¿por qué? Perdón. No escucha. Se te fue, Florin. Sí, ¿no? Él fue, Es que dice, él fue, se va. sí, ¿no? Diga despacio, Flori, respire. Él fue puesto a ¿Fue puesto a qué? ¿A prueba? muchas pruebas. Ah, bueno, sí, fue puesto muchas pruebas, sí. Entonces, básicamente sí, un balance de Job que podríamos hacer. Era un hombre perfecto, era un varón perfecto, justo, temeroso, recto, tenía un buen testimonio, apartado totalmente de las cosas malas, digámoslo así. Era una persona a la que Dios tenía un buen concepto. Imaginen ustedes con que Dios lo tenga un buen concepto, ya ni para qué les digo, ¿no? Pero además de eso, como eso, si eso fuera poco, porque usted dice, ay, pastor, yo me conformo con eso, de que Dios tenga un buen concepto mío, que realmente está bien, pero es que Job era rico. Ya, bueno, pues eso también, yo no lo voy a despreciar. Está bien, sí, quiero estar bien en gracia delante de Dios y ser rico. Entonces, bueno, tenía 10 hijos, casado, pareciera que no muy bien casado, porque la mujer de ahí salió con algunas cosas raras ahí. 10 hijos, era rico. Imagínate que él tenía, que tenía como 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Si viviera Job hoy, pues probablemente sería uno de los grandes hacendados, ¿no? En esa época eso era una fortuna. Ahorita pues sería uno de los del cementazo. No, probablemente no. Entonces sería alguien con mucho poder, ¿no? Entonces rescatemos obviamente que a pesar de tener todo eso, ahora alguien podría decir, ah, pastor, entonces para ser rico hay que estar sometido a Dios. No, bueno, hay mucha gente que son buenos siervitos, obedientes, rectos, justos, y no tienen a lo mejor tanta riqueza, ¿no? Porque manejaríamos un concepto diferente de lo que es ser rico, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si manejáramos otro concepto de lo que es la riqueza, podríamos decir que somos ricos, ¿no? ¿Qué es una persona rica? Una persona que tiene lo que necesita. O sea, ¿para qué más, no? O sea, No le falta nada. que lo que tienes te es suficiente para disfrutar. A veces, en estos días, a veces pasan casos, hay gente que gana mucha plata, pero gasta mucha plata, entonces a la larga no les queda nada, entonces reciben el salario como en saco roto. Entonces, ¿qué es mejor eso o ganar menos y que a uno le quede su dinerito para ahorrar, para ir a comerse un helado, cosas de esas, ¿no? Entonces, es un concepto relativo de lo que es la riqueza. Pero bueno, el caso es que ese era Job. Viene toda esa historia de Satanás con Dios, que son pasajes grises de la Biblia de que qué hacía, porque acuerdan que el libro de Job empieza con eso, ¿no? De que comparecieran delante, bueno, les voy a leer nada más donde está, creo que está en Job 1, me parece.
Sí, que dice, hubo en la tierra, y Jehová dijo a Satanás, no es considerado. Bueno, un día vinieron a presentarse delante de Jehová, que son cosas bien raras, ¿no? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Entonces uno dice, qué raro que hace Satanás ahí entre los hijos de Dios, ¿me entiendes? Son cosas raras. No me pregunten a mí esa vaina ahorita. Entonces, se coló ahí, entonces pareciera ser que entonces Satanás tenía entrada ahí iba y dice, bueno, voy a ir un ratito a charlar con Dios allá, a negociar con él. Pero el caso es que se vino toda esa controversia de Job y que Job es fiel y todo eso simplemente porque mira todo lo que tiene, pero si él no tuviera nada, seguro renegaría de ti. Y bueno, viene toda esa cosa que ustedes saben, que esa conversación que se dio de Job con Dios y todo ese asunto y la apuesta, no era una apuesta, pero cuando digo apuesta es como la confianza que Dios tenía en Job, de su integridad, de su fidelidad, de que le dijo, bueno, no importa lo que hagas con él, yo sé que él seguiría confiando en mí, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, el caso es que todos sabemos lo que le pasó a Job, que perdió sus hijos, la única que no perdió fue la esposa, perdió sus hijos, perdió todo el ganado, perdió toda la riqueza y aparte de eso, después le dijo, pero es que son bienes materiales, pues si tocáramos el cuerpo sería bueno, si hubiera poco le cayó pues toda una enfermedad ahí como una lepra o como una llagas, sarna, de todo eso. Entonces el caso es que después en la vida de Job pues comienzan a aparecer personajes, ¿no? La esposa de él diciéndole ahí, ¡ay, deja ya de estar, reniega de Dios y muérete! Y que ¿qué más apareció en la vida de Job ahí en la historia que ustedes se acuerdan? Famosísimos de Job. Sus amigos. Los amigos de Job, bueno, que los amigos de Job tuvieron sus cosas buenas y no tan buenas, ¿no? Buenas, ¿qué tuvieron de bueno los amigos de Job? Entonces, las visitas a él, siempre lo visitaban. Que vinieron de muy lejos a apoyarlo, que eso no cualquier amigo lo hace. Vinieron de muy lejos porque sabían que él estaba en adversidad y vinieron a apoyarlo. ¿Qué fue lo no muy bueno de los amigos de Job? Que lo ponían en contra de Dios. No tanto que lo ponían en contra de Dios, sino que ellos, ¿cuál es el argumento de los amigos de Job? Paula, tú lo sabes. Creo que era que como un ser tan bueno como él estaba padeciendo todo eso. Exacto. ¿Y a qué conclusión llegaron ellos, los amigos de Job? Lo pusieron en duda a Dios. No tanto poner en duda a Dios, sino, digamos, en cuanto a Job, que la conclusión que ellos llegaron en cuanto a Job fue ¿de qué? ¿Sí sabes? Ay, no estoy segura. Bueno, ¿alguien sabe? Pastor, que lo juzgaron. Pues, sí, pero lo juzgaron. ¿Qué le dijeron? Que Job estaba en pecado. Entonces ellos llegaron a esa conclusión, Paula. Decir, bueno, es que si alguien está bien con Dios, o sea, no tiene por qué estar pasando lo que tú estás pasando, seguro tú estás en pecado, arrepiéntete, y todas esas cosas, y, ¿me entiendes? Esa fue la conclusión a lo que llegaron los amigos de Job. Entonces se les abona, obviamente, que ellos vinieron de lejos a apoyarlo y todo eso, pero también llegaron a esa conclusión. La esposa, pues, ni se diga, ¿no? Que le decía, reniega y todo ese asunto, ¿no? Maldice a Dios y muere. Maldice a Dios y todo ese asunto. Pero bueno, la historia de Job es muy larga. Es un libro extenso. ¿Cuántos capítulos tiene? Como 40 y pico. Ahí se dan muchas cosas en el libro de Job donde él comienza a golpearle mesa a Dios, de decir, ¿dónde está Dios? Si yo supiera dónde está Dios, lo buscaría y le preguntaría y le diría una cantidad de cosas, ¿no? Y después más adelante Job, Dios lo cuadra a él y dice, bueno, siéntate ahí, escúchame, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando esto? ¿Dónde estabas aquí allá? Entonces ahí mismo Job fue agachando cabeza y viene la frase aquella que dice, ay, Señor, de oídas te había oído, pero ahorita mis ojos te ven, ¿no? O sea, como ubicándolo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante todo eso? Ubicarse, ¿no? Realmente uno tiene que siempre estar ubicado, ¿no? Ok, entonces, volvamos otra vez al pasaje que estamos leyendo. Ustedes después se leen el libro de Job completito. Entonces, saber que para nosotros llegar a ese versículo 19 que leyó Shirley ahorita, pues tenemos que empezar desde el versículo 13, ¿no? O sea, como quien dice, yo quiero cosecharlo del 19, bueno, entonces tengo que ir a sembrarlo del 13.
y abonarlo en el 14 y seguir regándolo en el 15 y seguir ahí en el 16, porque es un pasaje que va en orden, ¿no? Realmente, ¿no? En orden nada más. Entonces, empecemos por arriba, por el versículo 13, porque recuerde, la meta nuestra es llegar al 19, ¿no? Eso es lo que yo quiero cosechar, lo que yo quiero alcanzar. Yo quiero que muchos supliquen mi favor, y para que muchos supliquen mi favor, yo tengo que tener un testimonio que me respalde, una buena imagen. ¿Perdón? Bueno, entonces, tengo que disponer, digamos, de... me está muy bien. Tengo que esperar que muchos supliquen mi favor, ¿no? Es lo que yo quiero. Entonces, vamos a ir al versículo 13, digámoslo ahí. ¿Cuál Que era el está... capítulo, pastor? ¿Cuál era el capítulo? Job 11, Job 11, 13, ¿no? Entonces, Gemita, léenos ahí el versículo 13, ¿no? Dice así: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos. Ok, entonces empecemos por ahí. Porque acuérdense que siempre cuando algo empieza con un sí, ¿ustedes se acuerdan en las matemáticas, cuando uno vio matemática, qué significaba la palabra sí? ¿O qué significaba cuando uno se encontraba con un sí? O no solo en matemática, en cualquier cosa, cuando usted se encuentra con un sí, ¿eso qué indica? Eso es lo primero que a uno le da una idea de que ya hay una ¿qué? Una condición. Exacto, una condición, ¿no? Sí, algo yo dice, uy, ya me está condicionando. Si usted viene, yo le presto la plata que usted necesita, pero si viene, ¿no? Si usted se levanta temprano, usted puede ver el partido. Entonces ese sí es condicional. Entonces cuando ya empieza con ese sí, ya, wow, entonces sí, entonces empieza con eso, ¿no? Y dice, si tú dispusieras tu corazón, ¿no? Disponer el corazón o disponer en general, ¿ustedes saben qué es disponer? Alguien que me dé un sinónimo de disponer. Entregar. Puede ser entregar, podría ser. ¿Nadie más se le ocurre algún versículo, no, un sinónimo de disponer? Bueno, el caso es que disponer, bueno, Paula decía entregar, puede ser colocar, disponer puede ser poner las cosas en orden o en una situación necesaria para lograr un fin. Disponer es poner algo a disposición de algo, ¿no? O sea, yo voy a disponer de un tiempo para este discipulado, es decir, voy a separar el horario, voy a sacar un tiempo. Yo me voy a disponer para que puedan contar conmigo. ¿Me entiendes? Eso es disponer, ¿no? Pero en este caso, disponer el corazón es mucho más que un decir como decir, cuenta conmigo, ¿no? O sea, cuente conmigo, o sea, aquí estoy, cuente conmigo, ¿no? El disponer realmente requiere mucho más que esa palabra, decir cuenta conmigo. El disponer, digamos, como que se refiere más a tener ese compromiso, a tener esa entrega, ¿no? A disponerse como tal. Por eso es que dice que el Señor valora cuando uno tiene un corazón, ¿qué? Dispuesto, ¿no? Puesto. Dispuesto tiene que ver con disponer. Dispuesto es decidido a hacer algo, ¿no? O sea, entregado, como decía Paula ahorita, ¿no? Por eso es que en 2 de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. ¿Por qué leí ese versículo? Porque, digamos, la palabra perfecto tiene muchos anticuerpos. Hay mucha gente que dice perfecto solo Dios, ¿quién va a lograr la perfección? Pero si usted busca sinónimos de perfecto, y si lo busca en un diccionario bíblico, mejor aún, la palabra perfecto o la perfección tiene que ver con entrega, con disposición, como lo hablamos ahorita, como estar enteramente entregado. Mire, por ejemplo, ese mismo versículo en otras versiones de Biblia, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, ese mismo versículo que yo leí ahorita dice, porque los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Yo ya no menciona la palabra perfecto, pero habla de tener un corazón perfecto para con él, un corazón suyo, ¿no? Y la nueva versión internacional dice, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Lo mismo, ¿ah?
pero no menciona la palabra perfecto, que algunos se escudan en decir, yo no soy perfecto, ¿no? Entonces, eso está muy ligado al disponerse, ¿no? Entonces, disponer mi corazón, si tú dispusieras tu corazón, o sea, si le entregas tu corazón a Él, si tú le eres fiel a Él, si estás enteramente entregado, dispuesto, disponible para Él, si le das prioridad, pues sí, ese es el primer paso, ¿no? Porque acuerden que todo lo demás no serviría de nada si uno no dispusiera su corazón, porque en las cosas de Dios el orden sí importa, ¿no? Todo lo demás que sigue de ahí en adelante depende de que uno disponga el corazón, entendiendo que el corazón, ¿qué es? ¿Qué es el corazón? Sinónimamente. Principio de sentimientos o Pensamiento. pensamientos, ¿no? No es el corazón como tal. Si tú dispusieras tu corazón, pastor, pero si me sacan el corazón, entonces, ¿con quién me bombea la sangre? No está hablando de ese corazón, ¿no? Está hablando de la mente, ¿no? Si nosotros no disponemos nuestro corazón, lo demás, cuento chino, ¿ah? Y ese es uno de los problemas que tiene la gran mayoría de la gente en las iglesias, que quieren hacer de todo y que quieren que Dios haga con ellos de todo, pero nunca se han analizado a meditar si han dispuesto su corazón, ¿no? Porque hay gente muy bonita, con bonitas intenciones y todo, pero créanme que no han dispuesto su corazón. Entonces, ya tenemos claro lo que es disponer el corazón, ¿no? Pero dice además de eso, y extendieres a Él tus manos, ¿no? Hace 8 días, o cuando era que estamos hablando de la imposición de las manos, acuerda que hablábamos de la importancia de las manos, y las manos tienen simbolizan muchas cosas. Las manos son las que no significan el trabajo, el poder, seguridad o lo que sea. Y levantar las manos, ¿qué significa cuando uno levanta las manos? Respeto y... Respeto, pero ¿qué más? Rendición. Rendición, rendirse, someterse, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando un ladrón le dice a uno, levanta, arriba las manos, ¿no? Dice, oye, aquí estoy. O sea, haga lo que quiera, usted tiene esa arma ahí, ¿no? Entonces, extender a él sus manos es una señal de rendición, de someternos a él, de mostrarnos con manos limpias, digámoslo así. Entonces, son dos cosas que van pegadas, por eso están en el mismo versículo. Hoy escuché la canción de Sandro, por fin, las manos. Qué buena es. Entonces, Sí, bueno. entonces, son dos cosas que van ligadas, ¿no? Disponer el corazón y extender a él sus manos, ¿no? Yo dispongo mi corazón, o sea, me entrego a él y todo eso, y levanto mis manos en señal de rendición, de que mi vida realmente está en él y depende de él, ¿no? Entonces, son dos cositas que van ligadas y por eso están en el mismo versículo. Si tú dispusieras a él tu corazón y extendieras a él tus manos, arrancamos bien, ¿no? Ahora, el versículo 14, léemelo, Shirley, ahí, ya que vamos en orden ahí. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Ok, entonces ahí vienen otras cosas. Recuerda, estos son pasos. Queremos llegar al versículo 19, ¿no? Pero estamos sembrando las semillitas, abonando, entonces ya sabemos que hay que disponer el corazón, ya sabemos que hay que extender a él nuestras manos, pero ahorita todo no se queda ahí, ¿no? Dice que hay que echar la iniquidad y no permitir que en nuestra casa more la injusticia, ¿no? La iniquidad tiene que ver con digamos, con cosas que Dios no aprueba para nada, ¿no? Están más ligadas a las partes ya que atentan contra la santidad del Señor, contra lo que es justo a los ojos de Dios, es algo inicuo, digámoslo así, y está muy ligado con la injusticia, y por eso es que están los dos en el mismo versículo, la iniquidad y la injusticia, ¿no? Algo injusto es algo que está fuera de la ley, ¿no? Porque justo tiene que ver con justicia, y injusticia es algo que está sin justicia, o sea, fuera de la justicia, ¿no? Recuerda que el prefijo in significa sin o apartado de, ¿no? Algo es inseguro cuando no es seguro, ¿no? Inmortal cuando no es mortal. Algo es imperdonable cuando no tiene perdón. Entonces, algo es injusto cuando no tiene que ver nada con la justicia, ¿no? Y nosotros sabemos que la justicia tiene que ver con la voluntad de Dios, con la ley, ¿no? Josué 7:13 decía, levántate y santifica al pueblo y dile santificado porque mañana Jehová, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces, eso que le pasó al pueblo de Israel ahí en Josué 7:13, y yo espero que ustedes conozcan la historia o si no, después la buscan.
¿Recuerda que alguien llevó un botín ahí que era prohibido? Fueron Sí. y destruyeron un pueblo y dijeron, no, no agarren nada, pero alguien vio y codició algo que era, algunas cosas ahí que envolvió en un manto y la escondió debajo de la enterró debajo de la tienda, y que uno cree que nadie se va a dar cuenta y nadie me vio y todo eso, pero recuerden que Dios no puede ser burlado, ¿no? Estorbaba. Entonces, uno no debe permitir que en la casa de uno more la injusticia ni la iniquidad, ¿no? A veces hay cosas que uno, o personas que son cristianitas y tratan de llevar su vida cristiana lo mejor posible, pero a veces se cae en este grave error de permitir que en la casa more la iniquidad y la injusticia, ¿no? Por permitir que la casa de uno sirva para cosas que realmente no agradan a Dios para nada, ¿no? O sea, eso hay que tener mucho cuidado, porque acuérdate que nosotros vamos al versículo 19, pero estamos caminando hacia allá, y de nada nos serviría disponer nuestro corazón y levantar nuestras manos si lo que sigue no lo vamos haciendo, ¿no? Pastor, Sí. pero ¿qué ejemplo sería ese? Que more en mi casa la injusticia. ¿Qué ejemplo daría usted? Bueno, la injusticia, acuérdense que la injusticia no tiene que ver nada con lo justo, ¿no? Entonces, injusticia, por ejemplo, a veces se puede, en algunas casas, por ejemplo, hay que los papás son cristianos, pero tienen hijos que no son cristianos, o a lo mejor tienen dos hijos que son cristianos, uno que es cristiano y el otro no, y a lo mejor son más duros con el que es cristianito y con el otro no, y son alcahuetas con el que no es cristiano, y le permiten que haga cosas, porque así pasa, ¿no? O sea, uno ve casos tremendos, ¿no? Eso es permitir que en la casa de uno more la injusticia, o sea, ser injusto, ¿no? O sea, uno no debe llamar justo al injusto ni al revés, ¿no? Entonces, la casa de uno tiene que ser una casa donde more la justicia, la voluntad de Dios, donde todo sea que agrade al Señor. Y cuando uno tiene este tipo de actitudes o comportamientos o tratos con a X o Y personas que no aman las cosas de Dios, pues uno está dejando que en su casa more la injusticia. O cuando usted deja que en su casa se tome licor, se fume, se hagan cosas que realmente no agradan a Dios, usted está permitiendo que en su casa more la injusticia. Entonces, y el consejo que está aquí es, no consientas que en tu casa more la injusticia, o sea, saca todo eso de ahí, saca la iniquidad, que tu casa sea, alguna vez yo me acuerdo, yo les conté que cuando yo le entregué mi vida al Señor, recuerdan que yo varias veces le he contado eso, que yo tenía una colección de salsa de unos CDs, pero que era un tesoro para mí esa vaina, porque como yo viajaba, en los primeros años que yo estuve aquí en Costa Rica, yo viajaba mucho a Guatemala, México, así. Cada que iba me compraba un CD de salsa, y cuando iba a Colombia, pues ni se digan, tenía una enciclopedia de la salsa, pero tremenda. Entonces, cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo quité los CDs que los tenía como en un altar ahí en la sala, y los guardé por allá en un closet que tengo en la pieza, ¿no? Y allá estaban los CDs, y ya no estaban en la sala, pero estaban bien acomodaditos ahí en la pieza. Y de vez en cuando iba yo y le echaba un vistazo a ver si estaban ahí todavía. Entonces, pues digamos que no había, los había quitado de la sala, pero no, seguían siendo mi tesoro, ¿no? Ahí estaba mi corazón. Después, obviamente, cuando yo escuché una prédica de que nosotros somos embajadores de Cristo y que la casa de nosotros es la embajada, y una embajada siempre tiene que estar presentable, ¿no? O sea, porque somos representantes de una autoridad, ¿no? Entonces yo me puse a pensar y digo, bueno, ¿por qué voy a tener mi corazón ahí? Donde está mi tesoro está mi corazón. Entonces, bueno, al final boté todo ese asunto. De por sí eso está en internet, ¿no? Entonces lo boté y lo limpié. Bueno, obviamente la bronca con la familia, ¿cómo botaste eso? Si eso costaba un platal, pero era tal, y bueno, a la larga era mío, ¿no? Pero bueno, el caso es que limpié esa parte que me tenía atado ahí, no dejar que mi casa more en ciertas cosas que realmente no agradan al Señor. Entonces, por ahí pues hay muchos ejemplos, ¿no? Pero los más fáciles de entender son esos, ¿no? Pero qué importante eso, no dejar que en nuestra casa more la injusticia ni tampoco la iniquidad, ¿no? Bueno, sigamos, a ver, avanzando hacia ese 19 que queremos llegar. Versículo 15, léelo, Milton. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Ok, bueno, entonces ustedes ya ven que apareció otra palabra que es clave, que es entonces. Cuando dice entonces, ¿qué significa eso? Ya nosotros vimos al principio que Gema dijo, sí, pastor, cuando yo veo la palabra así, yo sé que hay una condición.
Y entonces cuando uno ve el entonces, ¿qué sigue de ahí después del entonces? La acción. La acción, pero ¿qué son acciones? ¿Qué características tienen esas acciones? Como el resultado de, Puede ser, sí. Sí, la acción, el resultado de la condición, ¿no? Que estamos hablando acá. Porque no necesariamente después del entonces pueden venir cosas bonitas o buenas, ¿no? Porque a veces a uno le dice, si tú te metes por esa calle, entonces te van a atracar. Entonces ya esa acción, ese resultado, pues sí, es una consecuencia de la condición, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ser algo bueno. ¿Me Es entienden? como una advertencia. Es como digamos como que el sí es la advertencia, Paula, y el entonces es como las consecuencias de la advertencia o los resultados de atender o no atender la advertencia. Por ejemplo, si te dicen, a ver, pongamos un ejemplo bien sencillo, ¿no? Como un respaldo de que la veis Si bien. come pan, entonces engorda. Sí, algo así parecido. Entonces, después del entonces viene la acción o el resultado de que se ejecute la condición, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que dijo Paula ahí, ¿no? Que si comes pan, eso ¿era un ejemplo o era una vivencia que tienes? Si comes Es la pan, realidad. entonces te engordas. Ahí, entonces, siempre hay un sí, entonces, ¿no? Acuérdate que en el matemático no veía eso. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Cosas de esas que uno le enseñaban en matemática que eran las condicionales, ¿no? Entonces, después de este entonces que lee Milton, del versículo 15 en adelante, vienen una serie de beneficios, de premios, en este caso porque como son cosas de Dios, si Él nos está diciendo, si tú dispusieras tu corazón y extendieras tus manos y si sacas cualquier iniquidad de ahí, ya uno sabe que haciendo esas cosas, lo que le viene de parte de Dios a uno no va a hacer nada malo. Nadie te va a decir, Milton, si tú te arrepientes, si te humillas delante de Dios, entonces te va a ir mal. Nadie va a decir eso, ¿no? Así no es Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ya nosotros sabemos que del 15 en adelante vienen cosas buenas, bonitas, que nos van a pasar, pero para eso tuvimos que haber hecho el 13 y el 14. Si no, no. Y lo primero que leyó Milton ahí en el 15 era, entonces levantarás tu rostro, que es lo primero, o sea, levantar el rostro es una señal de obviamente ya no tener nada que a uno que le avergüence, ¿no? Como le decía Pablo a Timoteo, te presentarás como un obrero que no tiene absolutamente nada de qué Sin estorbo. avergonzarse, ¿no? Es una señal de buena conciencia, de que no hay nada que a uno lo avergüence realmente. Entonces, en el momento en que uno deja la iniquidad, deja la injusticia, dispone su corazón, o sea que uno le entrega su vida al Señor, empieza a caminar con Él, empieza a ser renovado, a restaurado, a ser otra persona, pues uno tiene una buena conciencia. Entonces, ¿por qué tiene uno que agachar la mirada? Y hay un problema con muchos cristianos hoy en día que, a pesar de que el Señor los ha perdonado, que los ha levantado, que los ha restaurado, y siguen agachando la mirada. No agache la mirada, no se avergüence de su cristianismo con nadie, o sea, yo soy cristiana, o sea, ¿me entiendes? No hay por qué agachar cuando la palabra dice, si tú haces todo esto, levantarás tu rostro, libre de mancha, o sea, no tengo nada que avergonzarme, puedo mirar a cualquiera a los ojos, a cualquiera, no tengo absolutamente, ¿cómo le llamo a una persona que no tiene nada que, es que si les digo esa palabra, lo hemos dicho varias veces en la iglesia, ¿no? Una persona es tal cuando no tiene cola que le maje, no tiene nada de qué avergonzarse, no tiene nada, que es parte de lo que la palabra dice que uno debe presentarse al Señor así, con esa palabra. ¿No se acuerdan? Aprobado. Aprobado, pero hay otra. El que la pegue, mejor dicho, lo exonero del examen que le voy a hacer. Y comienza por la I. Milena lo está diciendo acá y se va a ganar el premio. Dígalo, Milena, usted. Pues. Irreprensible. ¿Lo oyeron? Irreprensible. Exacto. Sin mancha. Irreprensible, es una persona así, como dice yo. Sin mancha. Yo no tengo por qué bajarle la mirada a nadie. ¿Por qué? Porque yo soy irreprensible. O sea, a mí nadie me tiene por qué venir a decir nada. Que me puedan decir cosas antes de que yo era cristiano, lo que quieran.
Pero después de que yo nací de nuevo y empecé a ser restaurado y todo, yo no soy irreprensible, ¿entienden? Entonces, así, esa es una de los beneficios de hacer el 13 y el 14, viene el primero y el 15, levantarás tu rostro limpio de mancha y entonces, ¿qué pasa? Serás fuerte y nada temerás, ¿no? Libros abiertos, Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ojo, mintiendo, ¿no? Entiendo. No importa lo que diga la gente, si están mintiendo, no importa, ¿no? Y dice que entonces serás fuerte y nada temerás. ¿Por qué seremos fuertes? ¿Por qué creen ustedes que nosotros seremos fuertes? Porque la verdad siempre va adelante, como estandarte. Sí, pero pensemos, para yo saber por qué soy fuerte, tendría que entender qué es lo que a mí me da. Por ejemplo, si ustedes me ven a mí de un momento a otro, esa es una de las metas también, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. Pero si ustedes me vieran así, tipo Arnold, ¿no? Arnold Schwarzenegger, dice, uy, el pastor cómo se ve fuerte, ¿eh? ¿Qué habrá pasado? Tiene que haber una razón para que yo me vea así fuerte, fortachón, ¿cierto así? ¿Qué se podrían imaginar ustedes? Tiene que haber un esfuerzo. Un esfuerzo, pero ¿qué te imaginarías tú, Paula, si comienzas a verme a mí con cuadritos y todo eso, y decir, uy, el pastor debe estar, ¿qué? Se ejercitó. Haber dedicado, Ejercitándose, En el haber dedicado al gimnasio. conocimiento. debe estar yendo al gimnasio, seguro dejó de comer pan. No come pan. Entonces, ¿me entienden? Entonces, lo mismo pasa aquí. Si dice el versículo 15 que entonces vamos a ser fuertes, tiene que haber una razón por la cual nosotros vamos a ser fuertes. Entonces, volviendo al ejemplo mío, en lo físico, en lo músculo, lo que me da la fortaleza a mí, ¿qué es? El ejercicio, ¿no? El ejercicio físico. Gimnasio. Ahora, en lo espiritual, El conocimiento de la palabra. palabra. ¿qué sería lo que nos da la fortaleza a nosotros? Dios. La palabra. Dios y todo eso, pero hay un versículo que dice, El gozo del Señor. exacto, ¿cuántas veces nos lo hemos cantado? El gozo del Señor, mi fortaleza. Hay que cantarla un día de estos, Milton. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y por qué decimos que el Señor va a estar gozoso? ¿Por qué? Bueno, porque ya vimos lo de atrás, ¿no? Porque ya dispusimos nuestro corazón y levantamos nuestras manos, sacamos toda iniquidad y quitamos toda injusticia. Son cosas que al Señor le agradan. ¿Amén o no? Entonces, mientras el Señor esté contento dentro de nosotros, pues el gozo del Señor, pues es mi fortaleza. Entonces, por eso dice, primero que todo voy a poder levantar la mirada, mirar al que quiera la cara, no tengo mancha, no tengo nada que me avergüence y voy a ser fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor que está en mí está gozoso, ¿no? Entonces serás fuerte y nada temerás. Ahora, ¿por qué nada temerás? ¿Por qué creen ustedes que nada temeremos? Recuerda que todo esto va en secuencia, ¿no? Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Puede ser esa. Pero digamos que ¿qué es lo contrario al temor? El amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor, está bien. Pero digamos, así por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes que mira, si yo tengo amor, no tengo odio, ¿cierto? Si yo tengo temor es porque tengo poca Valor. Fe o Valentía, confianza. valentía. poca fe, poca confianza, esa que dijeron ahí. El temor y la fe van en direcciones contrarias, ¿no? Si hay mucho temor es porque hay poca fe. Si aumenta mi fe, baja el temor. ¿Por qué? Porque hay confianza, ¿me entiendes? Hay seguridad. Y entonces a eso se refiere lo que decía Gemma, de que si hay mucha fe en el Señor es porque, ¿qué es lo que fortalece la fe? Miren todo lo que uno amarra ahí, ¿no? ¿Qué es lo que fortalece la fe en alguien? ¿La qué? La relación con Dios. La relación, digámoslo ahí. Entonces, ¿qué es lo que fortalece la fe? La relación, ¿cierto? Y si yo tengo una relación con Dios, por la calidad, ustedes me han oído hablar, por la calidad de Dios que tenemos, si yo entro en una relación con Él, es ineludible que yo tengo que Confianza. parte de la fe, la confianza, es si uno, ustedes me han oído que cuando yo digo que hay que buscar al Señor, si yo lo busco, lo encuentro, y si lo encuentro, lo voy a conocer, y si lo conozco, es indiscutible que lo voy a Amar.
amar, ¿no? Amar, que es parte de la fe. Por eso es que la fe y el amor están dentro del fruto del Espíritu, que es uno solo, porque se construye. Entonces, por eso es que la fe, digo, el amor, ese amor, es el que echa fuera cualquier temor, ¿no? Temor es de esto, ¿no? No el temor de Dios, porque ese temor de Dios más bien cada día va a ser más grande. Bueno, entonces sigamos, vamos buscando ese versículo 19, que es lo que nosotros queremos agarrar, ¿no? Pero bueno, el versículo 15, entonces levantarás tu rostro libre de mancha y serás fuerte y nada temerás, ¿cierto? Paula, léenos el 16. Dice, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Ok, entonces habla ahí, olvidarás tu miseria, ¿no? Tu miseria, ojo que no dice tu pobreza, sino que habla de tu miseria, ¿no? Porque acuérdense lo que nosotros hemos aprendido. ¿Dónde tiene la miseria? ¿Dónde está la miseria? En la mente, ¿no? En la mente está la miseria, en el bolsillo está la pobreza. Hoy tenemos plata, mañana no tenemos, pasado mañana volvemos a tener y así. Pero aquí en la mente está la miseria, ¿no? Y la miseria es una escasez total de todo, ¿no? Entonces, cuando uno es miserable en su mente, no importa que usted tenga los bolsillos llenos de plata, ¿no? Entonces dice ahí, te olvidarás de tu miseria, o sea, te olvidarás de tu escasez total, y hablando en la parte espiritual. ¿Recuerda cuando hablan en las bienaventuranzas que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿de acuerdo? Porque de ellos es el reino de los cielos, porque no me acuerdo qué sigue. Pero cuando uno reconoce, o cuando uno tiene esa miseria espiritual y uno la llena, pues uno la deja a un lado, ¿no? Entonces, en el momento en que pasa lo de arriba, que si yo dispongo mi corazón, extiendo mis manos, saco la iniquidad, dejo la injusticia, entonces me voy a fortalecer y voy a ser fuerte y todo ese asunto. Entonces, pues eso no tiene nada que ver con miseria, ¿verdad? Yo, más bien estoy sobreabundante, ¿no? Entonces, me voy a olvidar de la miseria para nada, o te acordarás de ella como aguas que pasaron, ¿no? Se acordará uno de ella, porque acuérdate que eso es lo que uno ha vivido, la vivencia de uno es algo que uno no la va a borrar, ¿no? Siempre va a estar ahí. Y uno se acordará de ella, pero una cosa es que uno se acuerde de lo miserable que uno era, como hacía Pablo. ¿Se acuerda que Pablo decía, es que yo era esto, yo era aquello, pero por la misericordia de Dios yo ahorita soy otro, y me acuerdo de eso simplemente como parte de mi pasado y de mi historia, ¿no? Una cosa es acordarse de lo miserable que uno era y decir, qué tristeza que yo haya caído en eso. Y otra cosa es que cuando uno se acuerde de lo miserable que era, uno vuelva a sentir lo que sentía cuando era un miserable, ¿no? Entonces, a eso se refiere aquí, ¿no? Te olvidarás de tu miseria, pues está bien, o te acordarás de ella como aguas que ya pasaron, ¿no? Está bien, nos acordaremos de esa época, capítulos sombríos de nuestra existencia, pero simplemente como un recuerdo más, ¿no? Ok, versículo 17. ¿Quién no quiere leer por ahí? ¿Quién falta por leer? Mari, ¿estás por ahí? Yo, pero no me oyen bien. Oye, léalo y ahí le entendemos. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Eso, te escuchamos, pero como si fuera la aurora que va Sí. en aumento. Entonces, la vida te será más clara que el mediodía, imagínate. Dicen por ahí que el mediodía es uno de los momentos más claros del día, otros dicen que es la aurora. Otros, bueno, la aurora lo que pasa es que es como ese quiebre que hay entre la oscuridad de la noche y cuando llega el día, ¿no? Ese quiebre que hay ahí, pero dice que será más clara que el mediodía, ¿no? Entonces, Proverbios 4:18 dice que más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día que el día es perfecto, ¿no? Entonces, ¿cuándo el día es perfecto? Asumiendo eso, al mediodía, ¿no? Está la claridad total, ¿no? Y dice que el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, ¿no? Eso dice el libro de Proverbios. Entonces, todo eso va sumando, ¿no? Si disponemos nuestro corazón, si extendemos nuestras manos, si quitamos la iniquidad, la injusticia y no consentimos que muera en nuestra casa, entonces nos vamos a levantar, seremos fuertes, olvidaremos la miseria y nuestra vida cada día va a ser más clara, va a ser como la aurora. ¿A qué se refiere eso? ¿Ustedes se acuerdan? Hay un versículo que dice que en el libro de Daniel, que dice que en aquel tiempo no había palabra o no había autoridad, y entonces, ¿qué era lo que escaseaba? ¿Se acuerdan?
Visión. Visión, exacto. Cuando no hay palabra, no hay visión. ¿Y a qué se refiere la visión? A tener claro hacia dónde uno va. ¿Por qué cuando no hay palabra? Bueno, ahí hay una pregunta bien interesante. ¿Por qué creen ustedes que cuando no hay palabra, no hay visión? Sí, porque es la Biblia la que nos relata todo lo que va a suceder. Puede ser, pero cuando dijiste porque la Biblia es, yo dije, uy, la pegó Paula. O sea, Es el recuerden, camino, la verdad y la vida. cuando no hay visión, es porque todo está aquí. Todo está hecho. A oscuras. Ah, Está- visión de ver. Sí, de ver, sí. Sí, no, cuando aquí hablan de visiones, hablan de, digamos, puede ser lo que dice Paula también, de tener claro hacia dónde uno va y el camino trazado, ¿no? Pero digamos, cuando no hay visión, en los dos contextos es porque todo está oscuro. Cuando no hay visión, o sea, cuando yo no sé exactamente hacia el futuro a dónde voy, porque todo es como oscuro, ¿no? Entonces, cuando no hay visión, todo está oscuro, ¿cierto? Entonces dicen que la palabra es la que nos da la visión. ¿Por qué creen ustedes? Hay un versículo que dice, ustedes dirían, claro, pastor, porque la palabra Alumbra el entendimiento. eso, por ahí va, Emma. Eso está bien. La lámpara. Luz. Es Luz. la lámpara, es lumbrera. Lumbrera, mis. Camino. Y si algo tiene una lumbrera es porque va alumbrando, ¿no? Uy, qué profundo. Cuando dice que la Biblia es lámpara a mis pies, y habla a mis pies porque acuérdense que una lámpara, los que han tenido una lámpara, una linterna, pues ¿cuánto alumbra una linterna, Milton? ¿2 metros? Metro y medio. Metro y medio, o sea que no es para algo de largo plazo, decir que con una linterna voy a alumbrar 3 kilómetros para ver, no. Sí. 1 metro, y la luz va avanzando a medida que yo voy avanzando, entonces va haciendo lámpara a mis pies, ¿no? Y lumbrera en mi camino, o sea, a medida que yo voy caminando, me va alumbrando, ¿no? Y lo que decía Gemma, va alumbrando mi entendimiento, ¿no? Entonces, la vida te será más clara que el mediodía, dice, y aunque oscureciere, será como la mañana, ¿no? Que fue lo que leímos ahorita, aunque oscureciere, será como la mañana, ¿no? Cuando dice aunque oscureciere, no quiere decir, obviamente, no necesariamente tiene que ver cuando llega la noche, sino cuando las cosas no se tornen como las quisiéramos, ¿no? A veces uno del oscurecer o de la penumbra es como una simbología de la adversidad, puede ser también, ¿no? Entonces, a eso se refiere básicamente. Ok, entonces la vida será clara, ¿no? O sea, las cosas se van a ir aclarando, todo lo vamos viendo de otra manera diferente, vamos sacando nuestras propias conclusiones, ¿no? Entonces, versículo 18, ¿qué me falta por leer ahí? ¿Alguien que lea el 18 de los que no han leído? Yo, pastor. Léelo, Cecilia. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Ok. Tendrás confianza. ¿Por qué? Porque hay esperanza, ¿no? Y dormirás tranquilo, ¿no? Entonces, cuando ahí habla de dormir tranquilo, ¿no? Pensemos nosotros en cuáles son las cosas que nos quitan el sueño. Por ejemplo, hubo un tiempo que a mí, parte de deudas ahí que no me dejaban dormir. ¿Qué más? Sí. ¿Qué otras cosas le quitan el sueño a uno? El estrés. Los hijos. Problemas familiares. Los problemas familiares. Por lo La general. conciencia. La conciencia, ¿sí? Por lo general, la mayoría de las veces son problemas que se nos salen de las manos, ¿cierto? Porque a veces cuando son cositas tan tontas, pues uno no le va a quitar el sueño a eso. Por ejemplo, Milena o Paula o Flori o Gemita, algo que por la noche dicen, ay, ¿qué será que mañana me frito 1 huevo o 2 huevos? Y no, eso me quitó el sueño. Eso no le quita el sueño a uno, ¿cierto? ¿No? Pues tonteras, eso no. ¿Qué voy a hacer de almuerzo mañana? Por lo general son cosas que a uno se le salen de las manos, son problemas serios y todo ese asunto, ¿no? Entonces, es ahí realmente donde uno requiere, pues, tener fe y confianza en el Señor y saber en quién hemos confiado, ¿no? Y poder identificar los problemas, que hay algunos que realmente la solución no está en nuestras manos. O sea, acuérdense que cuando uno tenga un problema, uno tiene primero que saber la raíz del problema y entendiendo la raíz del problema, uno tiene que saber cuál sería la solución a ese problema y si la solución está en nuestras manos o no. Si la solución está en nuestras manos, hay que actuar. O
sea, porque sería irresponsable que nosotros no hagamos algo cuando la solución está en nuestras manos, que eso es lo que le pasa a mucha gente, que estando la solución en sus manos no hacen nada. Y dicen, ay, es que estoy esperando el tiempo de Dios, que estoy esperando que Dios actúe, ¿me entienden? Entonces, eso no. Si la solución está en nuestras manos, hay que actuar. Si la solución está en manos de otra persona, pues hay que tener las tres cosas que alguna vez hemos visto. Hay que tener la sinceridad de reconocer un problema, la humildad de pedir ayuda y la obediencia a aquel que nos quiere ayudar. Ahora, si es un problema que definitivamente es solo en las manos de Dios, pues hay que dejarlo en las manos de Dios. Y ahí es donde aplica aquello que está escrito que dice que ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Nadie, ¿no? Nadie puede añadir a su estatura un codo. Entonces hay algunas cosas que por más que nos estresemos, nos preocupemos, no las vamos a poder solucionar. Entonces, dejarlas y ponerlas en las manos del Señor. Y por eso dice, ¿tendrás confianza? ¿Por qué? Porque hay esperanza. Entonces, dormirás tranquilo. ¿Por qué? Porque tengo confianza. O sea, tengo confianza en el Señor y no que Él me resuelva, sino que son cosas que las pongo delante de Él porque definitivamente yo no puedo hacer absolutamente nada. Para mí es imposible, pero bueno, sabemos que para Dios todo es posible, ¿no? Ahí es donde se requiere tener fe y realmente tener una relación sólida con el Señor. Por eso es que dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea, eso está ligado ahí. Salmos 3:5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Imagínense, llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, no debería haber nada que nos quite el sueño realmente. Recuerden, problemas tenemos todos tenemos problemas, y el problema más grave que cada uno tiene, pues es el problema de cada uno, ¿no? Pero bueno, o sea, no deberían quitarnos el sueño en la medida en que nosotros tengamos fe y confianza en el Señor. Ok, versículo 19. ¿Quién me lee el versículo 19 que era al que queríamos llegar? Hola, yo lo leo. Eso, que chévere. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Ok, ahí queríamos llegar, ¿no? Al versículo 19, a la meta, ya estamos llegando. Entonces dice, te acostarás y no habrá quien te espante, ¿no? Que está muy ligado a lo que veníamos hablando, ¿no? Acuérdate que cuando ¿ustedes saben qué caracteriza al impío? ¿Ustedes saben qué dice la palabra del impío? Bueno, aparte de que no hay paz para el impío y todo eso, pero cuando, ligado a esto que acabamos de leer, que dice, te acostarás y no habrá quien te espante, ¿no? Al impío todo el mundo lo espanta, ¿por qué? Huye sin que nadie lo persiga. Me la quitó. Está bien. Es que Milena, perdona al Alberto, porque es que ella es buchona. No, tranquila. Déjame que ahorita yo me cuadro con ella. Sí, el impío huye sin que nadie lo persiga, Sí. ¿no? Sin que nadie lo persiga, porque es parte de lo que el impío, es la tranquilidad que el impío no tiene. ¿Por qué? Porque el impío no ha hecho nada desde el 13 que venimos allá, no ha dispuesto su corazón, nada, todo lo que ya hemos venido hablando. Entonces, por eso todo lo espanta, ¿no? Y como todo lo espanta, no duerme, tiene una mala conciencia, a toda hora está estresado, y le pasa lo que les decía el domingo de Oseas, que dice, yo no sé qué será lo que pasa conmigo. ¿Por qué? Porque es que como y no me lleno, bebo y no me sacio, me abrigo y no me caliento, y recibo mi jornal como saco roto. ¿Por qué será? ¿Por qué? No entiendo. Bueno, ¿cómo no lo vas a entender? O sea, si eres un impío, totalmente apartado de Dios, que es el único que te puede dar todo esto que hemos hablado aquí de acostarnos con confianza, y no habrá nada que nos espante, absolutamente nada, ¿no? Y entonces viene esa parte que nosotros estábamos viendo de que muchos suplicarán tu favor, ¿no? Entonces, imagina que para llegar ahí, a ese punto de muchos suplicarán tu favor, todo lo que hay que recorrer, ¿no? Todo lo que venimos hablando desde el versículo 13, ¿no? Es un precio que hay que pagar, definitivamente, es una disposición que hay que tener, y que realmente, que la gente, cuando dicen muchos suplicarán tu favor, es que uno pueda despertar en la gente esa sed de que la gente diga, wow, yo quiero ese Cristo. Yo quiero tener, verá cómo me gustaría tener esa tranquilidad que tú tienes en medio de los problemas que yo sé que nunca faltan. No sé, tener el matrimonio que tú tienes, cómo se llevan de bien, o cómo se apoyan en las buenas, en las malas. O sea,
tener lo que tú tienes, ¿no? Dice, no, es que no es lo que yo tengo, lo que yo tengo es una relación con Cristo. Entonces, que la gente pueda hacer eso. ¿Por qué nosotros podemos despertar esa sed de que la gente tenga lo que nosotros tenemos en nuestra relación con Cristo? ¿Por qué nosotros podemos despertar esa sed en la gente? Por nuestro testimonio. Sí, pero digamos... Por la sal, porque somos la sal. Eso, Mari. Apúntale ahí, Milena, dos puntos, Mari. Somos cartas abiertas ante la gente. Pero básicamente, digamos, una respuesta directa, una pregunta directa es eso, ¿no? ¿Por qué yo puedo despertar sed de Cristo en la gente? Porque Él dijo que nosotros somos la sal de la tierra, ¿no? El sazón. Y la sal, si hay algo que hace la sal, es despertar esa sed, ¿no? Que la gente se pique, se inquiete, ¿no? ¿Y quiénes son los primeros? La gente que nos conozca más, la gente que nos conoció en la adversidad, en los problemas, y que ahora digan, wow, eso es, ¿cómo hicieron para salir de ahí? Bueno, solo la mano de Dios, ¿no? Por eso es que es importantísimo que en medio de la adversidad uno agradezca a Dios y siempre esté agradecido con Dios y que la gente se dé cuenta que uno está agradecido con Dios, ¿no? En el caso de Job, en medio de todo lo que le pasaba, él seguía firme, seguía fiel y la gente le decía, reniega de Dios. Entonces yo me imagino que más adelante cuando los que lo vieron en la adversidad y después lo vieron que Dios le restituyó todo, decían, wow, ¿y cómo hiciste para salir si estuviste bien llevado? Dice, no, me mantuve firme, fiel al Señor, ¿no? ¿Y dónde está Dios cuando estabas mal? En el mismo lugar que estaba cuando estaba bien. En el mismo lugar, o sea, Él no se ha movido, ¿no? Entonces, pero solamente eso. Por eso es que el Señor Jesús, cuando iba a resucitar a Lázaro, ¿ustedes se acuerdan que Él hizo una oración, no? Y la oración de Él no iba como dirigida a Dios diciéndole, uy, Señor, no me vayas a hacer quedar mal delante de toda esta gente. No, nunca oraba en esa línea, porque Él sabía que Lázaro iba a resucitar, o sea, pues Él es de Dios, ¿no? Pero hizo la oración dándole gracias a Dios precisamente para que esa gente escuchara y oyera, porque Él lo decía, no oro para que me apoyes en lo que voy a hacer, no, porque eso lo tengo claro, sino para que toda esta gente entienda que tú y yo somos uno y que tú me has enviado. Entonces, qué bueno es eso. La gente que estaba en el cautiverio también, ¿se acuerdan del salmo aquel que decía que cuando el Señor nos libere, seremos como los que sueñan, los que, eso. Y entonces, la gente que nos vio en cautividad va a poder decir, wow, grandes cosas hizo el Señor con ellos, ¿no? Esos que estaban cautivos y mírenlos a dónde están ahora, ¿no? Entonces, eso es importante, que nosotros podamos ser ese punto de referencia, pero eso no va a llegar gratis, definitivamente. Esto es un ejemplo nada más, pero la palabra entera está llena de cosas que nosotros tenemos que hacer para poder ser ese punto de referencia, ¿no? Y ahora, si uno no hace nada, la contraparte de eso es que nadie nos tome a nosotros como referencia y que digan, no, hombre, yo pedí un favor a Milton, o pedirle un favor a Braulio, a Paola, o a Pablo, no, hombre, jamás. ¿Me entiende? Que sería lo contrario a lo que nosotros queremos, que la gente nos vea como un punto de referencia y suplique en nuestro favor. Entonces, queremos que nadie nos tome en cuenta, pues entonces haga todo lo contrario, no disponga su corazón, no levante sus manos, deje que la injusticia muera en su casa, la iniquidad, todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a ser débil, vas a tener que agachar la cabeza, te vas a espantar de todo, no vas a poder dormir, todo lo contrario, ¿no? ¿Quién quisiera eso? Nadie, ¿no? Entonces, mejor hacer lo que el Señor nos marca a que hagamos, ¿no? Hacer como lo dice el Señor, vengan todos los que están cansados y entonces yo los haré descansar. Así es, ¿no? Bueno, Lucas 10:1 dice la palabra que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y el lugar a donde él iba, ¿recuerdan? Y les decía, la mies es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Miren qué curioso, ¿por qué les leo eso? Porque es parte de, cuando dice que la mies es mucha, ¿no? Hay mucha gente, créanme, hay mucha gente con muchas necesidades espirituales, o sea, y obviamente eso le acarrea muchas necesidades económicas también, ¿no? A veces hay gente que lo único que le falta es alguien a quien suplicar un favor, ¿no? En este caso, a quien recurrir, a quien hacer una pregunta, a quien pedir orientación, ¿no? Hay gente muy sediente de las cosas de Dios, pero
a veces no hay obreros porque la mies es tanta, pero no hay obreros. Entonces, por eso es importante estar preparados para llegar a ese versículo 19, pasar desde el 13 en adelante, y para eso, pues, como decíamos al principio, hay que dejar la simpleza, ¿no? ¿Y estamos capacitados? Claro que sí estamos capacitados. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo sabe usted que estamos capacitados? Pues bueno, acuérdense cuando el Señor empezó su ministerio, ¿no? Lucas 4:18 que dijo, ¿recuerda qué dijo él? Cuando empezó su ministerio, ¿qué dijo? ¿Recuerda que él abrió un rollo de Isaías 61 y qué leyó? Sí, eso lo cantamos. ¿Acuerda cuando el Señor leyó el rollo y que casi lo matan porque él leyó Isaías 61 y leyó algo que dijo, hoy se ha cumplido esto aquí? ¿Qué fue lo que él leyó? ¿Acuerdan? No lo digan literal, pero la primera frase. Que él era el Mesías. Sí, pero ¿qué leyó él cuando él empezó a leer? El Señor estaba sobre mí, yo creo. No. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha El ungido. Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Acuerda que él dijo todo eso? Y él dijo, pues hoy se ha cumplido esto aquí. Y ahí mismo casi lo matan, ¿se acuerdan? Bueno, por lo menos eso es lo que dice uno, en las películas uno lo ve muy gráfico, pero es cierto. Entonces, todos estamos en capacidad de exactamente eso. Si usted le ha entregado su vida al Señor, usted tiene que entender que usted está ungido. El Espíritu de Dios te ha ungido. ¿Para qué? Para todo eso. Para sanar a quebrantados, consolar al triste, pregonar libertad, vista a los ciegos. En resumen, para que la gente, si suplica por un favor tuyo, tú estés preparado. Sea cual sea. Obviamente hablando de eso, ¿no? Y insisto, no estamos hablando de plata, ¿no? Porque acuerde que uno, ¿qué es lo que uno puede dar? Lo que uno tiene. Lo que uno tiene. Uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? ¿Acuerdan en Hechos 5:38? Y ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos porque si no, esa no era. Era la que les quería leer, era la de Pedro, ¿se acuerdan? No tengo ni oro ni plata, ¿se acuerdan? Pero de lo que tengo, de eso les voy a dar, que es palabra, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay que entender también que hay gente que viene a uno con una necesidad y está bien. O sea, si no tenemos plata, pues no se puede dar plata, ni nada de eso. Pero a veces hay gente que está aguantando hambre, entonces, bueno, es que te voy a dar una palabra, así, bueno, está bien, ¿me entiendes? Pero a veces no es suficiente, ¿no? O sea, insisto, si no hay, pues no se puede dar, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bueno, entonces, es importante eso. Yo me estaba acordando cuando estaba viendo este material, de una vez que yo les conté a usted la historia, creo que fuimos a la cárcel, cuando entramos a la cárcel de San Sebastián, entonces yo iba entrando uno por uno, ¿no? Porque lo iban requisando a uno. Entonces fuimos entrando y yo entré y bueno, y los que íbamos entrando nos íbamos acomodando adentro. Y cuando yo veía que Milena no entraba, yo decía, Milena, ¿qué pasaría? Que no entra. Cuando después viene la líder del grupo y dice, no, es que vieras que no dejaron entrar a Milena porque andaba con unos zapatos ahí de unas plataformas ahí, entonces no la dejaron entrar. Entonces se quedó afuera, Milena. Entonces yo me ponía a pensar, yo visualicé eso, ¿qué sentirá uno si uno entra al reino de Dios y gente que uno ama se queda afuera, ¿no? Qué feo, ¿cierto? Qué triste. Y a veces uno, y yo estoy seguro de que Milena en ese entonces, ella llevaba su prédica, llevaba su Biblia, se había consagrado, se preparaba y todo eso. Entonces ella creía que estaba confiada de que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Pero al final se quedó afuera. Entonces, a veces hay cositas, detalles que a uno no se debe uno confiar de que está haciendo las cosas bien, ¿entiendes? O sea, hay que cuidar todos los detalles y por eso la recomendación del Señor siempre es el que piensa que esté bien, cuídese que no caiga, ¿no? Cuídese que no caiga, cuide todos los detalles. Una mosca muerta echa a perder un perfume, ¿no? Una pequeña locura echa a perder un testimonio grande y todo eso. Entonces, hay que cuidarse de los pequeños detalles, ¿no? Ahora, para cerrarle la historia de Milena, entonces como ella se quedó afuera nada más y
Como era una hora la que uno permanecía dentro de la cárcel, yo decía, cuando salimos a la hora, yo dije, bueno, ahí debe estar Milena esperándome para que nos vayamos juntos. ¡No, hombre! Ya estaba en la casa tomando café hace rato. Pero ese es otro tema también, pero bueno, está bien. Ahorita es que me acabo de acordar y acabo de resentirme. Entonces, asegúrese, y les pongo ese ejemplo porque hay mucha gente a la que nosotros amamos definitivamente, que pueden estar necesitando ayuda nuestra, y que nosotros podemos ayudarles en la medida en que estemos preparados, ¿no? ¿Para qué? Para que alcancen lo que nosotros ya hemos alcanzado. No lo hemos alcanzado todo, acuérdense. ¿Quién dijo eso? No crean que ya lo ha alcanzado todo. Pablo. Pablo, ¿no? Siendo Pablo el que era, ¿no? Pero aún así él decía, yo no creo haberlo alcanzado todo. Pero bueno, ya yo lo único que hago es seguir adelante. Lo que alcance a alcanzar lo alabaré y lo que no, pues seguiré adelante. Entonces, asegurémonos realmente de estar preparados porque hay gente que realmente nos va a necesitar en algún momento y ustedes mismos, ¿no? O sea, un consejo sano es nunca ponga en poco lo que ustedes saben ya, o sea, cuando alguien les pida orar o algo así, oren, o sea, no digan, es que no sé orar, es que no puedo, es que no, después lo hago. No, en cualquier oportunidad que se le dé a usted de hacer algo para el Señor, hágalo, no lo piense. Porque acuérdense que este versículo 19 era nuestra meta, ¿no? Y al final cierro con esto nada más, como decía el Señor en algún momento, ¿a quién enviaré? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la respuesta? Envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí, ¿no? Pero para uno ser enviado, hay que estar, ¿qué? Preparado. Preparado. ¿Y quién es el que lo prepara a uno? Uno mismo se prepara con el conocimiento. Pero ¿qué es lo que nos ha dejado el Señor para prepararnos para toda buena obra? Espíritu Santo. Más que el Espíritu Santo. La palabra. La palabra. Acuérdate que dice el versículo que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios para redarguir, para azotar, para animar, para prepararnos para toda buena obra. Bueno, caso es que hicimos ese recorrido hasta el versículo 19 porque era la meta, hasta allá estábamos apuntando a que muchos suplicarán nuestro favor, estemos preparados, pero no llega gratis. Acuérdense nada más, hay que disponer el corazón, hay que extender las manos, hay que quitar cualquier iniquidad y echar y no consentir que en nuestra casa more la injusticia. Y si hacemos todo eso, entonces vamos a levantar nuestro rostro limpio, sin manchas, seremos fuertes, no vamos a temer nada, olvidaremos la miseria, la vida será clarita como el mediodía, y aunque oscureciere, es decir, aunque viniera la adversidad y todo eso, no importa, porque será como la mañana, ¿no? Tendremos claro lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué tenemos claro lo que tenemos que hacer? Porque vamos a tener confianza, y si hay confianza hay esperanza. Y entonces, mientras tanto, dormiremos tranquilos, nos acostaremos, no habrá nadie que nos espante. Y entonces, al ver ese estilo de vida que llevamos, muchos van a suplicar nuestro favor. Pastor, ¿Vamos? pastor, Sí. un ejemplo de iniquidad en nuestras casas. Que lo vimos ahora, iniquidad, y la iniquidad tiene que ver con cosas que no agradan a Dios, ¿no? Cosas que Dios no aprueba. Por ejemplo, que tú dejes que en tu casa se tome licor, que se fume, que se vean películas raras por ahí, que hay gente que tiene un hijo y el hijo a veces lleva a la novia y la novia se queda en la casa. Todo eso es permitir la iniquidad en la casa, ¿no? O sea, cosas que realmente Dios no aprueba. A eso se refieren. Bien, ¿alguien quisiera comentar algo? ¿Algún comentario final para irnos? Pastor, otra preguntita referente a eso. Ajá. Que sea fácil. Ya, pastor, por ejemplo, si yo no permito que mis hijos traigan, mis hijos que no son conocedores del Señor, que traigan la novia a la casa, ¿verdad? Solo a pasear o tomar café y que se vayan, ¿verdad? No a quedarse nunca, sería lo mismo que si mi hijo vive juntado. ¿Qué pasa si yo voy y me quedo en la casa de ellos?
Ah, no, es diferente. Por ejemplo, tu hijo vive juntado, digámoslo así, Sí. ¿no? Y tú vas y te quedas una noche en la casa de él, pues es que no es tu casa. Acuérdate que aquí lo que dice claramente es, no consintieres que muere en tu casa la injusticia. Tú no tienes poder de decisión en una casa que no es tu casa. O sea, tú no puedes ir a decirle a tu hijo, mira, yo voy a ir a quedar hoy en tu casa, así que dile a tu pareja que vaya a ver a dónde duerme y todo eso, porque mientras yo esté ahí, no, esa no es tu casa, ¿me entiendes? Entonces y ahí no tiene nada que ver, porque ahí está hablando de tu casa, donde tú tomas sus decisiones, pero acuérdate que hay decisiones que no están en las manos de uno, ¿no? Entonces, ahí no es lo mismo exactamente. Ahora, si es tu casa y tú dejas que ellos vengan y estén ahí, es diferente, ¿no? O sea, ya es otro tema. Pastor, una pregunta. Con ese mismo ejemplo que ella dio del hijo juntado, que la mamá diga, ay, como mi hijo se juntó, le voy a comprar X cosa para la casita, no sé qué. O sea, ¿usted qué opina? Yo lo veo. ¿Re qué? Re mal. Ah, Sí, bueno. o sea, Por sí, o ejemplo, sea, que no. si un hijo se junta y entonces la mamá que es cristiana dice, uy, vamos a darle una batería de cocina, va a comprarle la nevera, va a comprarle el colchón, voy a... Exactamente, como la gran ganga del mundo el hijo se va a juntar. Sí, eso entra, digamos, dentro de la iniquidad, digamos, aunque uno no lo está permitiendo en su casa, pero son decisiones que uno toma. Acuérdate que todo tiene que ver con las decisiones que yo tomo, ¿no? Yo, por ejemplo, no podría decir si mi hijo se junta y está juntado y si alguna tía de él que quiera regalarle algo y que yo decía, no te dejo, porque no es una decisión mía, es decisión de otro, ¿no? Pero todo lo que esté en mis manos, todo lo que sea mi decisión, como decía por ahí, no hacerse partícipes de los pecados de otros, ¿no? Eh, Ajeno. que lo hablaba ahí básicamente en la parte de la imposición de la mano, pero traigámoslo aquí porque aplica, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que si uno ve al pecador y no le advierte y todo eso, pues imagínate, si la palabra es tan delicada en decir nada más que por no advertirle uno va a cargar con esa sangre, imagínate, peor aún, por uno hacerse partícipe de algo que uno sabe que está mal, ¿no? Porque ya dar regalos y todo eso es como estar, como digamos, hacer visible que uno aprueba eso. Pastor, Sí. sería como también, bueno, yo antes participaba, pero como que lo dejé hacer también, porque, o sea, todos los test yo sé que vienen los niños y todo, pero que son personas que ni siquiera conocen del Señor y uno participa en los test de todos los, no es por el niño, sino por lo mismo, o sea, por consentir el pecado, digamos. Sería como también esa parte, digamos, que uno no esté participando de todos los test y de Raimundo y todo el mundo. Bueno, sobre todo porque es que hay algunos test que no son cristianos, digámoslo así, que, bueno, hay de todo un poco ahí, ¿no? O sea, música secular que no es que no está pidiendo uno que si es un té que no es cristiano, obviamente uno no va a pedir que ponga música cristiana, pero a veces hay musiquita que es llevadera, ¿no? O a veces hay entretenimientos que son pasaditos, ¿no? Digámoslo así, Las por dinámicas, sí, decir. son muy feas las O las dinámicas. dinámicas, algunas son como bien pasaditas, ¿no? Pero sí es cierto, a veces uno cae en eso de que, bueno, es que como es un niño, ahora, si es un té, digámoslo, de un familiar o algo así, o alguien cercano, pues uno puede ir y llevar un presente y listo, ¿no? O sea, nada más. Pero, por ejemplo, que una hermana mía que no es cristiana o algo tenga un té de canastilla y todo eso, pues uno tampoco va a decir, mira, no voy a ir porque yo puedo ir o llevar el presente, saludar y listo, ¿no? O sea, pero no hacerme partícipe de las actividades que hagan ahí porque a veces algunas son bien pasaditas, ¿no? A veces hay unos tés que no son cristianos que son muy seriecitos, son muy buenos, son muy sanitos, digámoslo así, ¿no? Entonces tampoco se trata de eso.
Sí, Pablo o Braulio. Paola o Braulio. No sé cuál de los dos va a hablar. Yo, Eso, Braulio. ahora que están hablando de esto y haciendo preguntas de eso, yo también quería preguntarle sobre lo que dice la palabra, de que no digas bienvenido a quien uno sabe que está en iniquidad y porque lo hace partícipe de esa iniquidad o de ese pecado en el que está participando. Sí, cuando la palabra habla de que no le digas bienvenido, está mencionando la parte de los que se extravían de la doctrina, ¿no? Dice que si alguno se ha extraviado la doctrina de Cristo, no tiene al Padre y todo ese asunto, y que no le digas bienvenido y todo eso, generalmente es cuando uno ya entra a intimar con las personas y a compartir más allá de la cuenta, porque digamos, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos familiares o personas cercanas que no están en la doctrina de Cristo, o sea, o que están en la católica, o que simplemente no son cristianos, digámoslo así, ¿no? Y no por eso va a dejar uno de relacionarse con la gente, digámoslo así, porque es indiscutible, nosotros estamos en un sistema anticristiano y definitivamente hay que relacionarse con gente que no es cristiana. Y por eso el Señor, cuando oraba por sus discípulos, Él le decía al Señor, mira, yo no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal, nada más, ¿no? Porque aquí vamos a estar y aquí tenemos. El problema es cuando dicen no le digas bienvenido y todo eso es porque ya uno entra a participar y a intimar, digamos, lo más de la cuenta. Una cosa es que uno trabaje con gente que no es cristiana y otra cosa es que ya uno tenga gente que no ama a Dios como los mejores amigos y gente ya muy, muy cercana, ¿no? Mi mamá es católica a morir, pero no por eso voy a dejar de hablar con ella o de quererla, amarla. Por ejemplo, ahorita que nosotros vamos para Colombia en diciembre, casi que la gran mayoría de la familia nuestra no es cristiana, ¿me entiendes? Entonces, pero hay que compartir con ellos en familia y la época de Navidad y todo ese asunto, pero ya uno no va a entrar a participar de ciertas cosas ahí, que el rezo del niño, que el niño Dios, que cosas de esas, ¿no? O sea, sí hay un hilo muy delgado ahí en eso, y hay que saber distinguir entre lo uno y lo otro. Obviamente, si son prácticas, cosas donde se está practicando pecado, pues ni puede ser la mamá de uno, ¿no? Pero ahí sí ya no. Pero sí hay que ser muy selectivo en lo que Pero uno ahí estaría comparte. hablando mucho de apostasía, pastor, también, ¿verdad? Ese texto se refiere a la apostasía. Sí, la parte que me decía Milena acá que me habla por acá. Sí, como el versículo que está haciendo alusión ahí habla de doctrina, ¿no? Está hablando de lo que se han apartado de la doctrina. Entonces eso es como, por ejemplo, que uno ya cafecitos con un testigo de Jehová y estar ahí en esa. Si es que el objetivo es uno sacarlo a él o a ella de ahí, ¿no? Pero a veces hay gente que se pone en esas cosas y lo que hacen es más bien que irse para el otro lado, ¿no? Por eso es que dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, ¿no? O sea, eso es lo que se trata. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Ahorita después de que cerremos el video, conversamos un ratito, unos minutitos más. Voy a pedirle ahí a Luis David que nos despidan en oración, por favor. Sí, señor. Gracias, Señor, por este estudio. Bendice a todas las personas que nos conectamos. Gracias por la salud, por entendimiento, la sabiduría, por compartir la palabra. Te pido por todos los familiares, especialmente los que tengan necesidades de salud. Eso te lo pido de corazón, igual por todos nosotros. Amén. Buenas noches a todos. Amén. Amén.